¿Qué tal? Un saludo a todos. Yo soy el doctor Roberto Cordero. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de historia de la anatomía, un poco de historia de la medicina, terminología médica, generalidades de anatomía. Vamos a ver cómo funciona el estuche de disección y vamos a describir un órgano de forma adecuada. El día de hoy vamos a adelantar un poquitín acerca de los órganos que veremos en las próximas clases y finalmente aclararemos dudas en un momentito más que tengamos o que nos conectemos en línea. Como ya habíamos platicado anteriormente en la presentación del curso, esta es la modalidad que nosotros vamos a utilizar para el resto de las clases, en donde nosotros vamos a ver previamente la clase, el video que yo les estoy enviando con las diapositivas, la presentación, y posteriormente nos reuniremos para comentar sus dudas, para platicar acerca de lo que ustedes no hayan entendido de la clase. Y la finalidad de grabar estas clases de esta forma es evitar interrupciones, evitar que haya un ruido de fondo, que se pierda la conexión al momento de la reunión y bueno, que ustedes no pierdan el hilo, puedan adelantar, regresar y estar viendo las veces que sea necesario lo que ustedes no hayan entendido. Obviamente esto lleva mucho de su parte, de modo que ustedes deben de estudiar en su libro, deben de revisar la bibliografía que nosotros les brindamos en el syllabus y deben de corroborar que lo que nosotros estamos diciendo efectivamente es correcto. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden mandar un correo, pueden mandar un WhatsApp, pueden aclarar esas mismas dudas al momento que nos conectemos en la reunión en Zoom o en cualquiera de las plataformas que nos brinde la universidad, de modo que ustedes tengan muy claro lo que nosotros estamos viendo en cada tema. No son muchos temas, son temas pequeños, cortos, pero que se les puede sacar mucho provecho y que se pueden desglosar y desmenuzar al modo y al ritmo que ustedes pidan. Otra finalidad de grabar estos videos es que exactamente la misma plática, la misma conferencia, la misma presentación la tienen los 6 grupos. No va a haber sesgo de que a algún grupo se le dijo una cosa y a otro grupo se le dijo otra, de modo que al momento de que nosotros hagamos las evaluaciones en los exámenes, todos los alumnos hayan recibido la misma información. Obviamente las aclaraciones, las dudas, las preguntas que puedan tener cada uno de ustedes va a enriquecer muchísimo su conocimiento, de modo que van a aprovechar mucho mejor el curso, no solamente para un examen, para una evaluación o para entrar a la universidad, sino para su vida profesional como médicos y como esta carrera que demanda muchísimo autoconocimiento y autoestudio, ¿ok? Vamos a iniciar con esta primera plática y espero que sea de su agrado. Bueno, primero los objetivos de la clase son conocer la historia de la anatomía. Eso es importante porque hay muchas de las cosas que en anatomía nos ayudan a describir, ¿ok? Hay muchos aspectos históricos de la anatomía que nos enseñan a nosotros como médicos por qué es tan importante la descripción, la observación, el arte, la pintura, la escultura que utilizaban los antiguos médicos y anatomistas para poder conocer el cuerpo humano. Nosotros aprendemos a describir y aprendemos mucho acerca de la anatomía. Otra finalidad es familiarizarse con la terminología médica. No hay forma de que un médico pueda conducirse en su vida, pueda hablar con otros médicos si no se utiliza el idioma de la medicina. Si ustedes no aprenden a hablar como médicos, difícilmente nosotros vamos a creer que ustedes son médicos. Entonces tienen que aprender a utilizar los términos, aprender que hay términos coloquiales, hay términos que se utilizan en casa, hay términos que normalmente utilizamos de una forma con las personas que no son médicos y que dentro del ambiente de la medicina tienen otro significado totalmente distinto. Me interesa mucho que ustedes aprendan a hablar como médicos y es algo que el doctor Omar y yo vamos a evaluar al final de este curso, que ustedes estén hablando y describiendo como médicos, ¿ok? Necesitamos mejorar su capacidad descriptiva en la medida en la que ustedes describan mejor sus órganos, describan mejor sus disecciones, detallen más las estructuras que rodean los órganos, mejor va a ser el entendimiento que ustedes tengan de la anatomía. Hay que memorizar. Yo sé que no es una buena técnica de estudio el memorizar algo, pero en anatomía es muy necesario que ustedes memoricen muchas cosas. Entonces también los vamos a enseñar a que hagan ejercicios de memoria. Hay ejercicios que yo utilizo muchísimo con mi hija, con mi familia, para que ellos vayan mejorando su capacidad de memoria. No existen personas que tengan buena memoria, existen personas que ejercitan su memoria. El simple hecho de que ustedes tengan un celular y no conozcan los números de teléfono y solamente le digan a Siri, habla por teléfono, eso va a entorpecer mucho su memoria. Entonces yo necesito que para esta clase, que para esta materia,
empiecen a ejercitar su memoria de la forma en la que ustedes quieran. Ejercicios, memoramas, crucigramas, etcétera. Lo que ustedes tengan para ejercitar la memoria, borren los nombres de los teléfonos que tienen guardados en la agenda de su teléfono y traten de memorizar los números porque va a ser muy importante ese ejercicio. Vamos a memorizar la descripción de un órgano. ¿Qué es lo que tenemos que saber a la hora de describir un órgano? Los vasos sanguíneos que lo irrigan, la forma, la textura, las capas que tiene un órgano, la inervación, la localización, las relaciones anatómicas que tiene un órgano, para que ustedes puedan adecuadamente ubicar en un momento quirúrgico qué hay adelante, qué hay atrás, qué hay a un lado, qué hay al otro. Y bueno, aplicación clínica de los conocimientos. No solamente la anatomía nos sirve para saber mucha medicina, para saber mucha descripción, sino qué aplicación tiene eso que estoy aprendiendo de anatomía ya en mi vida profesional, ya como un médico, como un cirujano. Yo sé que muchos de ustedes no tienen la intención de ser cirujanos y a lo mejor van a hacer otra especialidad que no tiene nada que ver con cirugía, pero antes de ser internistas, antes de ser endocrinólogos, antes de ser neurólogos, tienen que acabar medicina y tienen que aprender a hacer una cirugía, tienen que aprender a utilizar un estuche de disección, tienen que aprender a describir un órgano y hacer una disección correctamente. Bueno, iniciamos con esta parte que es un poco de historia de la medicina. Vamos a hablar un poco acerca de Hipócrates, que es el padre de la medicina. ¿Por qué el padre de la medicina? Hipócrates describe, en contra de muchas creencias y de muchas situaciones que se vivían entonces, que la medicina es tan importante como otras ciencias que se tenían anteriormente, las matemáticas, la geografía, etcétera, porque describe que las enfermedades no eran a causa de un disgusto de los dioses, sino que las enfermedades tenían una explicación natural, tenían una explicación que justificaba la situación que tenía un cuerpo, un paciente, una enfermedad. Dejó de atribuir las enfermedades a un disgusto de los dioses para dar o buscar una explicación lógica y sustentable. Por eso él recibe el nombre de padre de la medicina, él recibe ese título y bueno, es una de las personas que forma parte importantísima de la historia de la medicina. Aristóteles también es una persona que forma una pieza fundamental en la anatomía y en la medicina en general, puesto que él inicia o funda la anatomía comparada. La anatomía comparada, ¿qué significa? Que nosotros tratamos de relacionar los órganos, las estructuras, la forma de los músculos, todo lo que nosotros vemos en el cuerpo humano, podemos relacionarlo o asociarlo en su forma o en su estructura con una situación de la vida cotidiana. Nosotros podemos pensar que el cráneo tiene una forma del mundo o de un globo terráqueo, que el útero tiene forma de una pera o de un foco invertido, ¿okay? Que el corazón tiene forma de una pirámide, y también nosotros comparamos los órganos del cuerpo humano con los órganos de los animales, porque antiguamente no se podían hacer disecciones en cuerpos humanos y los anatomistas y las personas que se interesaban en buscar este conocimiento utilizaban los recursos que se tenían, utilizaban un puerquito, utilizaban una rata, utilizaban algún animal en búsqueda de este parecido con el cuerpo humano. ¿Okay? Él nombra la aorta, o sea, nosotros conocemos el nombre de la aorta y a lo mejor nosotros googleamos qué es la aorta y por qué se llama así y vemos que es el vaso más importante del cuerpo. Sin embargo, hoy en día que un nombre permanezca en la historia no es tan sencillo. Lo vemos nosotros con nuestros padres, nos pusieron un nombre y todo el mundo se dice güey, ¿no? Entonces, realmente que algo que tú describes, algo que tú plasmas en la historia y que permanezca con ese mismo nombre a través de los años, yo creo que es una aportación muy importante. Él fue el primero que describió el nombre de la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo. Contrastó las arterias y las venas, ¿no? Dices, ay, qué fácil, ¿no? Las arterias llevan sangre, las venas traen sangre, pero en ese entonces, con la carencia de conocimientos que se tenía, con la ausencia de toda la tecnología que hoy en día tenemos para saber algo, ellos no tenían Wikipedia, ellos no tenían Google, ellos no tenían un libro siquiera para poder tratar de describir la diferencia entre un vaso sanguíneo y otro. Las arterias llevan sangre, las venas traen la sangre, las arterias llevan sangre oxigenada, las venas llevan sangre carboxilada, pero eso que nosotros ya sabemos con mucha facilidad, él tuvo que describirlo de una forma muy, muy especial y muy complicada, ¿ok? Describió el corazón de un embrión de pollo.
O sea, yo no sé de qué tamaño ustedes pueden imaginar que es el corazón de un pollo. Un pollito de esos que nosotros compramos en el mercado de colores y que es muy cómico. Cuando somos pequeños todos queremos un pollito. Bueno, el corazón de un pollo, ¿de qué tamaño será? Bueno, el corazón de un embrión de pollo, ¿de qué tamaño será? Y describir ese corazón en un embrión de pollo con la carencia de tecnología y de microscopios y demás que se tenían en ese entonces, yo creo que es una aportación sumamente importante. Él inicia como tal la ciencia de la embriología y bueno, por eso también pasa a la historia y forma parte importante de la historia de la medicina. Herófilus es un personaje que compite profesionalmente con Erasistratus, ¿okay? Herófilus es el padre de la anatomía científica. Es quien practica primero que nadie disección sistemática en cadáveres. ¿A qué se refiere una disección sistemática? Que yo llevo un orden, que yo separo los órganos, los sistemas, los tejidos y que llevo un orden para realizar un procedimiento de una disección. Él es el primero que realiza una disección sistemática, es el primero que ayuda a describir en orden una disección y bueno, por eso forma parte de la historia de la anatomía. Describió el cráneo, el ojo, las meninges, que ya más adelante hablaremos en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico acerca de las meninges. Describió el cerebro y el cerebelo, ¿ok? Y era rival profesional de otro grande de la medicina, que era Erasistratus. Erasistratus describió que el cerebro era el origen de todos los nervios. Vaya aportación, porque efectivamente hoy en día sabemos que todos los nervios se originan del cerebro y de la médula espinal. Que a partir de ahí surgen esas raíces que van hacia la punta de los dedos y que de alguna forma se describió hace muchísimo tiempo. Ellos dos eran rivales profesionales, competían constantemente por las mejores descripciones anatómicas y bueno, el hecho que hayan revisado cómo se realiza una disección sistemática nos permite llevar un orden en anatomía. Cuando nosotros hacemos una disección, no empezamos por los pies y luego nos vamos al estómago y luego nos vamos a la cabeza y luego se me olvidó la pierna, no. Llevas un orden, te vas de arriba hacia abajo, de lo superficial a lo profundo, de lo lateral o de lo externo hacia lo medial y bueno, de esa forma nosotros vamos describiendo en forma ordenada y organizada una disección. Cuando ustedes se bañan y se cambian, no se ponen primero el pantalón, el saco y luego los chones y los calcetines. Definitivamente tienen que llevar un orden y el hecho de que ustedes lleven un orden en esa disección sistemática nos permite que no se nos olvide nada. Cuando tú sigues un orden en tu vida, cuando tú sigues un orden en tu trabajo, difícilmente vas a olvidar algo, ¿sale? Algo muy frecuente que ocurre en los exámenes cuando ustedes están haciendo sus evaluaciones. Cuando se hacían las evaluaciones escritas, les poníamos pongan su nombre y uno ya estaba contestando las preguntas y se les olvida poner el nombre. Se me hace algo inaudito que alguien olvide poner un nombre en un examen, pero ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque no llevan un sistema, no llevan un orden, no hacen un procedimiento sistemático y por eso hay errores. Y esos errores le pueden costar la vida a un paciente. En el momento en el que nosotros hacemos una cirugía y dejamos una gasa dentro y después estamos cerrando y por llevar prisa, por no llevar ese orden, se nos olvidó la gasa, se nos olvidó la compresa, se nos olvidó la pinza. Y ustedes pensarán, ay, ¿cómo es posible que a un médico se le olvide eso? Bueno, pasa. ¿Y por qué pasa? Porque no llevan un orden, porque no llevan esta disección sistemática o este procedimiento sistemático que desde hace muchísimos años Herófilus describió en medicina. Y bueno, aquí viene el padre de la anatomía. ¿Por qué se forma este título? El padre de la anatomía es Andrea Vesalius. Andrea Vesalius hizo lo mismo que hicieron sus colegas médicos en la antigüedad. Él hizo exactamente lo mismo que ellos, hizo disecciones, hizo descripciones, hizo dibujos, era un gran anatomista. Sin embargo, lo que hace que él pase a la historia, lo que hace que él lleve este título de padre de la anatomía moderna, es que todo eso que todos habían descrito y que todos conocían en relación a la anatomía y a la medicina, él lo plasma en un libro. Él lo plasma en un libro y el tener estos
dibujos, estas disecciones, el plasmar esto, así como yo lo estoy plasmando ahorita en un video para ustedes, así como ustedes graban un TikTok, así como ustedes hacen un meme y lo que ustedes quieran, bueno, pasar a la historia de una forma mucho más impactante es dejar un registro, dejar un plasmado el trabajo que ustedes realizan en algo. Él utiliza este medio, el libro que él formula, que se llama De Corpore Fabri, en donde utiliza no solamente descripciones de él, sino descripciones también de pintores, de otros anatomistas. Él utiliza pinturas dentro de su libro para describir algunas disecciones, algunos órganos, y bueno, la verdad es que esta idea es formidable para que otras generaciones puedan seguir aprendiendo acerca de lo que ellos hacen. Hoy en día tenemos un sinnúmero de libros de anatomía que nos permiten conocer distintos puntos de vista de un mismo órgano, de una misma disección, y que afortunadamente quedaron registrados de alguna forma en la historia, ¿ok? El fundador de la anatomía moderna, ¿por qué se describe así? Porque obviamente no es lo mismo describir, desenterrar un cadáver, que era lo que utilizaban muchas veces los anatomistas, utilizar un animalito o hacer alguna forma de descripción anatómica que plasmarlo en un libro. Entonces se dice que estudió medicina en la Universidad de Ljubljana en París, y que empieza a enseñar haciendo personalmente las disecciones y registrándolas, dibujándolas y plasmándolas en este libro que se llama De Corpore Fabri, la fábrica corpórea. ¿Qué pintura es esta? ¿Ok? Yo les preguntaré a ustedes, ¿qué pintura es esta? Con mucha frecuencia hay errores porque probablemente no es su pasión la pintura, tampoco es mi pasión, pero puedo admirar obviamente una obra de arte. Esta es una pintura muy antigua que con frecuencia se confunde con una pintura de Rembrandt, ¿no? Que es la clase de anatomía. Sin embargo, nosotros podemos remontarnos en la historia, podemos diferenciar entre la pintura de Rembrandt y la pintura que aquí vemos, y analizaremos ahorita las diferencias. ¿Por qué para mí es importante las pinturas? ¿Por qué para mí es importante las esculturas? Porque realmente los pintores y los artistas de la antigüedad tenían una memoria fotográfica, que eso es lo que yo necesito que ustedes tengan para esta clase. Esa memoria fotográfica que permite a ustedes cerrar los ojos y describir con toda claridad una estructura, un trayecto, un vaso sanguíneo, un nervio, y pueden incluso dibujarlo, porque incluso vamos a tener algunas dinámicas para que ustedes dibujen y hagan trazos para describir las estructuras anatómicas. Bueno, esta memoria fotográfica a los pintores en su momento les permitía hacer este tipo de obras de arte que me parecen impecables, donde puedes ver en la imagen la expresión de los alumnos, la expresión incluso del cadáver. Vemos algunos detalles en esa pintura, como que no usaban cubrebocas, que ahora tenemos que usar cubrebocas para todo, pero bueno, no usaban cubrebocas, no usaban guantes. El atuendo del ropaje que ellos tenían era muy especial, no iban ni con batas, ni con pants, ni con jeans, o sea, iban con un atuendo bastante elegante, porque las personas que estudiaban medicina o que estudian actualmente medicina tienen cierto reconocimiento en la sociedad y bueno, son personas que tienen cierto estatus, ¿no? Y entonces utilizaban ropa muy elegante para hacer una disección, no tenían obviamente ningún tipo de precaución sanitaria, en donde al hacer una disección podían jugarse la vida, así como hoy en día los médicos están jugando la vida diagnosticando enfermedades y pudiéndose contagiar de cualquier tipo de germen. Bueno, antiguamente con mucha mayor razón se podían afectar o se jugaban la vida. Estaban haciendo seguramente una disección, se nota perfectamente en la pintura quién es el maestro, quiénes son los alumnos. Yo no creo que el pintor haya pedido a los alumnos y al maestro que posaran durante unas 4, 5, 6 horas para grabarse bien la imagen. Yo creo que fotografió un momento de la disección en el que todos voltearon, en el que todos pudieron observarlo, y esa imagen la llevó a su lienzo, la llevó a sus pinturas y plasmó esa pintura. Son pinturas que seguramente se hicieron
hace muchísimos años. ¿Cuántos años les gusta que se hayan hecho estas pinturas? Sin embargo, ustedes revisan sus cuadernos de la primaria y ya se borró la letra de la hoja, ya no hay tinta, ya no hay escritura de lo que ustedes hicieron y habrán pasado algunos años. Sin embargo, estas pinturas, estos materiales que se utilizaban, yo creo que eran materiales preparados con mucha dedicación, de modo que permanecieron por años y hasta la fecha siguen vigentes, siguen preservados. Bueno, entonces, por eso es tan importante el arte dentro de la medicina, el arte dentro de la anatomía, porque la capacidad descriptiva que tenía un artista, si ustedes saben un poquito acerca del Vaticano, de cómo se pinta la capilla de San Pedro, de cómo crearon esas obras de arte, si ustedes logran revisar un poquito, aunque no hayan estado ahí en físico y en vivo, viendo esas pinturas que se realizaron, pueden investigar y leer que esas pinturas, esas imágenes que se plasman en uno de los templos más importantes del mundo, tienen una relación anatómica, tienen la forma de un cerebro, tienen la forma de una tiroides, la forma de unos riñones, y que ciertamente el pintor, el artista que plasmaba eso, daba un doble mensaje, daba un mensaje histórico, un mensaje propio y un mensaje para los que permitieron que él hiciera ese tipo de imagen. Entonces, por eso es tan importante la pintura, la historia de la medicina, y bueno, todos los artistas que utilizan este tipo de creaciones para describir. Anatomía deriva de la palabra griega que significa cortar, separar. Ana, a través de tomé, corte, ¿ok? ¿Cómo vamos a aprender anatomía? Cortando. Cortando, disecando, separando, anotando, describiendo, ¿ok? Leemos descripciones, pero de ninguna forma van a aprender más anatomía que viéndolo. Vamos a hacer dinámicas en donde ustedes puedan ver videos, puedan ver descripciones anatómicas muy claras, pero la realidad es que la forma en la que se aprende anatomía es cortando, separando, describiendo, ¿ok? En Mesopotamia y Egipto ya embalsamaban los cuerpos. ¿Para qué era este proceso de embalsamamiento de los cuerpos? ¿Para qué se utilizaba? Bueno, tenemos dos versiones. La versión que le daban a las personas que no se dedicaban a la medicina y la versión que conocemos los médicos. En ese entonces se decía que preservaban los cuerpos de alguna forma, que los cuidaban de alguna forma para la vida futura, para la vida del más allá, para que tuvieran un camino tranquilo, placentero, o de alguna forma un respeto, un culto al cuerpo. Pero sabemos hoy en día, sabemos por investigaciones bastante confiables que esos cuerpos eran preservados y escondidos de alguna forma en tumbas secretas y con laberintos y demás, y con trampas y demás, para posteriormente profanar esos cuerpos, hacer disecciones, practicar sobre anatomía y posteriormente volverlos a dejar en su sitio, de modo que nadie pudiera ver lo que se había hecho con ese cuerpo. Hoy en día se preservan los cuerpos que se van a utilizar en un anfiteatro, que se van a utilizar en una escuela de medicina, con ciertos procedimientos especiales. Se utiliza formol, se utilizan algunas sustancias para que el cuerpo no se eche a perder, porque pasan muy pocas horas de que un cuerpo fallece o pierde la vida a que empieza el proceso de descomposición. Nosotros tenemos materias que ustedes van a ver más adelante, como medicina forense, en donde les explican qué tiempo tiene un cadáver, qué tiempo tiene de haberse perdido esta vitalidad de los tejidos, y en qué momento nosotros podemos seguir utilizando un cuerpo útil para enseñanza, ¿no? En congresos internacionales, mundiales, en donde se llevan a cabo prácticas de medicina, hay veces que se utilizan cuerpos frescos, cuerpos que tienen horas o minutos que perdieron la vida y que inmediatamente se busca darle una utilidad. ¿Okay? Sabemos que la donación de órganos también tiene un principio en base a esto, y que bueno, tenemos horas para que un órgano todavía sea útil para otras personas. La donación de órganos tiene también como parte importante
esta preservación de los tejidos. Y bueno, ya sabemos, en relación, volviendo al tema de la historia de la medicina, que en Mesopotamia y Egipto ya embalsamaban los cuerpos. En Grecia admiraban ya los cuerpos desde hace mucho tiempo. Sabemos que las Olimpiadas era un culto o una forma de venerar la belleza del cuerpo humano. Y si ustedes pueden darse una vuelta, aunque no sea viajar hasta Grecia y viajar a Atenas y viajar a todos los lugares donde se llevaban a cabo estos Juegos Olímpicos, pero ya hoy en día tenemos tours virtuales en donde se meten a ver la Capilla Sixtina, donde se meten a ver las esculturas de Grecia, y tenemos tours virtuales en donde ustedes pueden conocer las esculturas que se hacían en ese entonces. Yo no sé si ustedes conozcan la Venus, yo no sé si ustedes conozcan el David, yo no sé si ustedes conozcan en persona esas esculturas, pero si no las conocen pueden investigarlo y saber que no son esculturas que fueran de nuestro tamaño. No son esculturas pequeñas, no son esculturas ni un poquito grandes, son esculturas gigantescas. Son esculturas que describen perfectamente las líneas y las fibras musculares que tienen algunos grupos musculares, las extremidades, las venas, e incluso hay esculturas que pueden observarse el vello de la piel. Son esculturas que definitivamente no debieron de haber sido fáciles, que no utilizaron una impresora 3D para poder crear esa escultura, y que definitivamente quien las hizo tenía un conocimiento muy muy sólido de la anatomía y una memoria bastante privilegiada, ¿no? Entonces, en Grecia ya se admiraba la belleza del cuerpo humano, y es por eso que hay una gran cantidad de esculturas creadas hace muchos años que describen perfectamente el cuerpo humano. En la Ilíada de Homero, 800 años antes de Cristo, ya se describían a la anatomía de las heridas. Ya se describía lo que es una herida punzocortante, lo que es una herida cortocontundente, lo que es una herida por machacamiento. En la Ilíada de Homero, 800 años antes de Cristo, ¿ok? Ya describe esa anatomía de heridas. En Alejandría ocurre un evento muy especial, una situación sumamente triste, porque en la invasión de los romanos se destruye, se incendia una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, en donde una cantidad de obras literarias y de libros de anatomía y de medicina se pierden, ¿ok? Entonces, pues la destrucción de esa biblioteca donde se permitía ya la descripción de disecciones autorizadas. No es lo mismo antes de que las disecciones fueran permitidas y después de que las disecciones fueran permitidas. Existe un avance impresionante de la literatura en relación a anatomía, puesto que no es lo mismo hacer una disección clandestina que alguien que ya le autorizan a hacer disecciones. La cantidad de información que se pierde en esta destrucción de la biblioteca de Alejandría fue un evento trágico, ¿ok? Entonces, Alejandría fue un antes y un después de la destrucción de la biblioteca. Después también aparece Galeno como un influyente de Alejandría, quien describió la anatomía en animales, quien dice que las arterias llevan sangre y no aire. Dices, bueno, pues eso es obvio, ¿no? Que las arterias llevan sangre, pero es obvio para ustedes. Pero para alguien que tenía cero posibilidad de bajar en el Google alguna información, bueno, describir que las arterias llevan sangre en lugar de aire era un gran avance. Entonces, Galeno también fue un importante personaje dentro de la historia de la medicina, y bueno, pues que ustedes entiendan por qué es importante el arte dentro de la medicina. Esta pintura se llama Lección de Anatomía de William van Denver. ¿Okay? Es una pintura un poquito más actual que la de Rembrandt. Aquí tenemos la pintura de Rembrandt, es con la que con frecuencia se confunde la pintura que les mencioné anteriormente. Esta pintura de Rembrandt tiene muchos menos detalles descriptivos y mucho menos detalles incluso en las expresiones faciales de las personas que están ahí. Esta sí es la clase de anatomía de Rembrandt, y yo les pido que ustedes vuelvan atrás y vuelvan adelante, vuelvan atrás y comparen las dos pinturas. Y bueno, finalmente en gustos se rompen géneros, y obviamente habrá quien le guste más las pinturas de Botero, habrá quien le guste más las pinturas de Rembrandt, otros tendrán distintos gustos por X o Y razón. Cada quien elige el arte que aprecia con mayor gusto, ¿ok?
Bartolomeo Eustaquio es un personaje que describe por primera vez el sistema nervioso, ¿okay? Que describe y plasma la forma en la que el sistema nervioso se divide. ¿Okay? Bartolomeo Eustaquio, ustedes lo van a conocer con mucho mayor, o lo van a recordar con mucho más claridad por las trompas de Eustaquio, ¿no? Las tubas auditivas, que es el nombre correcto, tuba auditiva, aunque antiguamente el epónimo de esa tuba auditiva se dice trompa de Eustaquio, porque él la descubrió, la describe y bueno, recibe su nombre. Eso se llaman epónimos, cuando un historiador o un anatomista descubre una estructura y le pone su nombre, eso se llama epónimo. Y ahorita más adelante vamos a ver qué significan los epónimos, en qué tipo de casos se utilizan. Actualmente ya no se deberían de usar epónimos para evitar confusiones y bueno, de alguna forma Eustaquio no es su aportación más importante la tuba de Eustaquio, sino la descripción del sistema nervioso. También tenemos a William Harvey. Ustedes ya van a tener la fortuna de conocer en algún momento el simulador Harvey. Cuando ustedes lleven la materia de cardiología en la universidad, ustedes tienen un simulador que reproduce todos los ruidos cardíacos, patologías cardíacas, arritmias y funciones normales del corazón. Cuando yo estudié cuando yo estudié cardiología en la Universidad La Salle, este fue el primer simulador que tuvimos. Era el único, casi era imposible que te acercaras a 1 metro. Ahora ya casi le escriben aquí estuvo Juan y ya no lo cuidan mucho este simulador, pero fue el primer simulador que tuvimos en la universidad. El Harvey, era muy conocido como el Harvey, ¿no? Es un simulador de ruidos cardíacos. William Harvey es quien describió la bomba circulatoria, ¿ok? El sistema de circulación, describió los movimientos cardíacos y describe o pasa la historia de la anatomía por sus aportaciones en relación al sistema circulatorio. Anatomía, como les había comentado, significa anatomé, a través del corte. Viene también del griego, que significa anatomé, es separación. Si se dan cuenta, es una etimología muy similar, ¿ok? Separación, corte, a través del corte, disecciones, es lo que ustedes necesitan realizar para aprender anatomía. Es la ciencia que estudia las estructuras y la morfología de los organismos, ¿ok? Estructura, ¿de qué está hecho? ¿Cuáles son las características físicas? La forma, la morfología es la forma que tiene ese órgano. Si yo tengo un ovario, yo le puedo decir que tiene la forma de una nuez de Castilla, o puedo describir que es una textura blanda. La estructura es firme, es blanda, es sólida, como el cráneo, como un hueso, ¿ok? O blando, como puede ser un órgano hueco, ¿no? Que son como un globo. Entonces nosotros vamos a estudiar la estructura y la morfología de los órganos, ¿ok? La forma en la que nosotros vamos describiendo la finalidad es que si ustedes cerraran los ojos, pudieran perfectamente imaginar, al yo describir, y con mis palabras, entre más precisas fueran estas palabras, que ustedes puedan imaginar en su mente cómo es este órgano. Si ustedes cierran sus ojos y yo les digo que el útero es un órgano sólido, semisólido, que tiene cierta consistencia, como incluso puede ser una esponja, que tiene una forma de una pera invertida, que mide 7 por 5 por 2.5 centímetros, que tiene unas estructuras tubulares hacia los lados en la parte superior y lateral, que se dirigen hacia la parte posterior y que terminan en 2 estructuras en forma de nuez de Castilla, que son los ovarios, y que en la parte lateral inferior hay una zona que se llama istmo, que es la parte más delgada del útero, y después finalmente se continúa con el cérvix del útero, que es el cuello en la parte inferior. Y a ese nivel en donde se une el cérvix con el útero, el cuerpo del útero, entran las arterias uterinas y hacen una ramificación doble hacia arriba. Si se dan cuenta, si ustedes cerraran los ojos y se imaginaran lo que yo les estoy describiendo, pueden seguramente incluso hasta dibujar lo que yo les estoy escribiendo. Vamos a hacer algunos ejercicios en relación a eso más adelante, pero de esa forma es como se estudia la anatomía. La posición anatómica es una posición muy importante porque describe exactamente la forma en la que nosotros vamos a dirigirnos o a ubicar ciertas estructuras. La posición anatómica es de pie,
o sea, en bipedestación, con la mirada hacia el frente, los brazos extendidos, las palmas hacia el frente, las puntas de los pies hacia el frente y ligeramente separados, ¿ok? Esa es la posición anatómica. Es una pregunta que con mucha frecuencia me gusta hacer en los exámenes porque de ahí parte todas las descripciones que nosotros vamos a hacer. Si yo estoy describiendo algo en posición anatómica y ustedes me están viendo de frente, su derecha es mi izquierda, su izquierda es mi derecha. Entonces yo tengo que hablar en posición anatómica como si yo estuviera viendo el cuerpo de frente. Esta es la posición anatómica de frente, mirada al frente, manos extendidas con las palmas hacia el frente, o también pueden encontrarlo en algunos libros en supinación, ¿ok? Y las puntas de los pies también con la dirección hacia el frente. Dentro de la posición anatómica nosotros vamos a trazar líneas que ubican ciertas estructuras dentro del cuerpo humano y líneas que dividen al cuerpo humano en dos mitades, ¿ok? Estas líneas que dividen al cuerpo en dos mitades se llaman cortes, y las líneas que ubican estructuras van a recibir los nombres de acuerdo a la localización de estas líneas, ¿ok? Si nosotros volvemos a la posición anatómica, tenemos una línea que pasa exactamente a la mitad del cuerpo. Las estructuras que se encuentran en la línea media reciben el nombre de estructuras mediales, ¿ok? Por ejemplo, mi corbata se encuentra en la línea media y está medial a mi hombro, ¿ok? Las estructuras que se encuentran en la parte más externa del cuerpo se llaman estructuras laterales, ¿ok? De modo que el ojal de la solapa de mi saco se encuentra lateral a mi corbata, ¿ok? Cuando nosotros dividimos al cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda, trazo una línea a la mitad partiendo al cuerpo en dos, como si yo utilizara una espada y me partiera en dos por la mitad exactamente, una derecha y una izquierda. Es un corte sagital. Es un corte sagital. ¿Por qué se llama sagital? Cuando nosotros somos pequeñitos, nuestro cráneo tiene una sutura o una fosa que tiene forma de flecha. En latín, el término flecha se denomina sagita. Y la sagita, cuando nosotros prolongamos esta línea, forma una flecha, es un corte sagital, ¿ok? Cuando yo divido el cuerpo en derecha e izquierda, tengo un corte sagital. Cuando yo divido el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior, es un corte transverso, ¿ok? Estoy partiendo a la mitad, como a la altura de nuestro cinturón. El cuerpo lo divido en una mitad superior y una mitad inferior, es un corte transverso, ¿ok? Y antiguamente la corona de los reyes se colocaba exactamente a la mitad, ¿ok? La corona se dirigía incluso hacia la parte posterior, en diagonal hacia arriba y hacia atrás, y el borde de la corona quedaba exactamente a la mitad del cuerpo, ¿ok? A la mitad del cráneo. Cuando yo divido el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior, se denomina corte coronal. El corte coronal divide al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Cuando yo me refiero a todas las estructuras que se encuentran en la parte de arriba, me voy a dirigir hacia esas estructuras como estructuras superiores. Yo sé que ustedes están acostumbrados a decir arriba, abajo, al lado, al otro. Aquí vamos a decir superior, inferior, todas las estructuras que se encuentran en la parte de abajo. ¿Okay? Lateral, las estructuras que se encuentran alejadas de la línea media. Y medial, las estructuras que se encuentran en el centro. ¿Okay? Son términos que ya tienen que empezar a utilizar. El día de mañana que yo les haga un examen práctico y que les pida que me hagan una descripción, si alguien me dice, pues la cabeza está arriba y el estómago está abajo y el pie está abajo y aquí al lado está la mano, entonces pues, automáticamente no estamos utilizando la terminología médica adecuada y pues no pueden tener una buena evaluación. Entonces, si van a ser médicos, tienen que empezar a hablar como médicos y nosotros vamos a evaluar este tipo de descripciones. Superior, la parte de arriba; inferior, la parte de abajo; lateral, lo que se aleja de la línea media; y medial, lo que se encuentra en el centro del cuerpo. Tenemos otros términos importantes que se encuentran en las descripciones anatómicas que se denominan distal y proximal. El término distal es todo lo que se aleja del origen, ¿ok? El origen de mi brazo es el hombro. El origen de mi brazo es el hombro, ¿ok? Entonces el hombro es proximal y la mano es distal, ¿ok?
Proximal se acerca al origen y distal se aleja del origen, ¿ok? Cuando estamos describiendo un sistema, como por ejemplo el tubo digestivo tiene un inicio y tiene un fin. Inicia en la boca, termina en el recto, ¿ok? Cuando yo me refiero específicamente a un sistema, el origen es proximal y el fin es distal. El sistema circulatorio empieza en el corazón es proximal y los vasos sanguíneos que se encuentran en el pie son distales, ¿ok? Los dedos son distales en relación al codo. El codo es proximal en relación a la muñeca. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a utilizar el término distal y proximal, ¿ok? Tenemos un término que se denomina ipsilateral, ¿ok? Es un término que utilizo yo para describir una estructura que se encuentra exactamente del mismo lado que otra, ¿ok? Por ejemplo, la clavícula derecha se encuentra ipsilateral al pezón derecho, ¿ok? Cuando yo utilizo el término contralateral, es cuando yo describo una estructura que se encuentra exactamente en el mismo lugar, pero del lado contrario, ¿ok? El pezón derecho es contralateral al pezón izquierdo, ¿ok? Esos son términos que también van a encontrar a la hora que estén estudiando en su libro la terminología. Y bueno, si alguien encuentra algún otro término que no mencionemos aquí en la clase, lo podemos comentar más al ratito durante la sesión, ¿ok? Tenemos términos combinados. Los términos combinados también es importante que los aprendamos a utilizar porque van a ubicar con mayor claridad alguna estructura. Como por ejemplo, si yo voy a describir el pulmón o el ápice del pulmón, tengo que combinar términos como son el término lateral y el término superior. Entonces utilizaré o diré el ápice del pulmón se encuentra superolateral izquierdo, ¿ok? Si yo voy a describir, por ejemplo, el ombligo se encuentra en la línea media, en la parte superior y en la parte anterior del cuerpo. Entonces se encuentra antero-superior medial, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a combinar términos para describir con mayor precisión las estructuras, ¿ok? Esos son términos de localización. Cuando yo quiero ubicar a una persona, una estructura que no se mueve, que ahí está permanentemente, utilizo términos de localización. Y cuando yo voy a utilizar términos de movimiento, vamos a utilizar palabras como rotación, flexión, extensión, que ahorita vamos a describirlos cada uno, ¿ok? Vamos a empezar con el término flexión. Cuando yo tengo una estructura, como son los dedos, como son el codo, el brazo, estructuras que pueden moverse, nosotros vamos a utilizar el término de movimiento. En el caso de la flexión es cuando yo reduzco el ángulo de una articulación, hago una flexión. Si recordamos nuestras clases de geometría, el ángulo agudo, obtuso, etcétera, son ángulos que se van formando con la unión de dos líneas. Cuando yo tengo una articulación y reduzco el ángulo de esta articulación, voy a hacer una flexión. O sea, cuando yo doblo el brazo, ustedes le van a decir a su abuelita, a su prima, a su sobrino, dobla el brazo. Pero cuando se dirijan a mí o a otro médico, le tienen que decir, flexiona el brazo, ¿ok? El término doblar, en terminología médica, es flexionar. Y el término opuesto a flexionar es extender. Cuando yo extiendo el brazo, extiendo la pierna, extiendo el cuello, hacemos una ampliación del ángulo, de modo que esta estructura o esta extremidad aumente sus dimensiones o su extensión, ¿sale? Tenemos otro término que se llama rotación. Cuando nosotros giramos sobre un mismo eje, cuando nosotros hacemos un movimiento sobre un mismo eje, se denomina rotación. También volvemos a nuestras clases de geografía, sabemos que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y también tiene un movimiento de traslación que gira o se traslada de un lado a otro. En medicina también tenemos un movimiento de traslación que se denomina circunducción. Circunducción, no lo confundan con circuncisión, que eso es otra cosa totalmente distinta, ¿sale? Entonces, circunducción es un movimiento similar al de traslación de la Tierra y rotación es un movimiento similar al movimiento de rotación de la Tierra. Cuando se gira sobre su propio eje es rotación, cuando se traslada o haga un movimiento en círculo, formando un círculo, es un movimiento de circunducción,
¿ok? Tenemos otro movimiento que se llama abducción y aducción, ¿ok? ¿Qué significa? ABD, ABD es abrir. Abducción. Voy a abducir mis falanges. Ahí las estoy abduciendo, abriendo. Abducción y aducción es cerrar. Cuando yo abro los brazos, estoy abduciendo los brazos, y cuando yo cierro los brazos o me pongo en posición de firmes, estoy aduciendo. Aducción, ¿ok? Esos son otros movimientos, otros términos de movimiento. Tenemos otro movimiento que nos distingue de los primates. Al ser humano, el pulgar nos distingue de los primates porque tenemos posibilidad de oposición. Los primates hacen este movimiento para agarrar las cosas. El humano tenemos el pulgar que nos permite tener una pinza mucho más fina y mucho más precisa. El movimiento de oposición del dedo es colocar enfrente de, ¿ok? El pulgar hace oposición. Cuando yo pongo una mano adelante de otra, estoy haciendo una oposición de la mano, ¿ok? Oposición es poner enfrente de, ¿ok? El último término que nosotros vamos a describir en esta diapositiva es el movimiento de protrusión. El movimiento de protrusión es sacar de atrás hacia adelante. Como por ejemplo, los perritos bulldog inglés, no sé si alguien tiene un perrito de esos, yo tuve un perrito que se llamaba Bobby, y esos perros característicamente son prógnatas y hacen un movimiento de la mandíbula hacia adelante, protrusión, o sea, de atrás hacia adelante. Otro ejemplo de protrusión es cuando sacamos la lengua. Cuando mi hija viene y me dice que en la escuela una niña le sacó la lengua, pues yo le digo, no te la pudo haber sacado, hija, porque ahí la tienes, ¿no? Y entonces ella se ríe y me dice, también llora, que porque dice que no le hago caso, pero el término correcto que ella debería de decir es, la niña protruyó su lengua y me la mostró. Entonces es una broma nada más, ¿ok? Pero bueno, el término correcto es protrusión, protruir la lengua, ¿ok? Protruir la mandíbula. Y el término opuesto a protrusión es retrusión, ¿ok? La cirugía que nosotros le hacemos a los perritos o a las personas que tienen prognatismo es una retrusión de la mandíbula hacia la parte de atrás. Cortamos parte de la mandíbula y retraemos la mandíbula hacia atrás. Es retrusión. Otro término que nosotros tenemos específicamente en los pies es inversión y eversión, ¿ok? Inversión es cuando la planta del pie se dirige a la línea media, esa es inversión, y eversión es cuando la planta del pie se dirige hacia la línea lateral o hacia lo externo. La típica lesión del fútbol cuando llegan y le dan un planchón es una eversión forzada, ¿ok? Lo planchan así como el Cuauhtémoc Blanco, lo planchan y el pie se va hacia la línea externa, esa es una eversión forzada. Y la lesión típica de las mujeres cuando usan tacones muy altos y no le saben mucho al tacón es una inversión forzada. Se caen típicamente, doblan el pie hacia la parte interna y esa es una inversión forzada. Otro término importante que tenemos es elevación y descenso, ¿ok? No me digan subir y bajar, es elevación y descenso. Cuando yo digo algo que no me importa o que no entiendo, elevo los hombros, ¿ok? Cuando yo quiero decir lo opuesto a elevar los hombros es descenso, ¿ok? Si yo me subo el cierre, el término que le digo a mi abuelita, a mi prima, a mi vecino, súbete el cierre. Si yo me dirigiera a un médico o a otro médico, diría eleva el cierre, desciende el cierre, ¿ok? Es elevación, descenso, ¿ok? Otro término importante que tenemos es el de supinación y pronación. El término de supinación y pronación es un término que se utiliza específicamente para el antebrazo. Cuando nosotros tenemos nuestro antebrazo y ponemos un movimiento de supinación, es dirigir las palmas hacia arriba. Haciendo un movimiento de rotación, dirijo las palmas hacia arriba y estoy haciendo una supinación, como suplicando, como pidiendo, ¿ok? Cuando nosotros hacemos el movimiento opuesto a supinación, hacemos un movimiento de pronación. Yo voy a hacer una pronación. Ahorita que estuvo muy utilizado el término pronación en los pacientes que estuvieron internados por COVID-19, en la terapia intensiva, para mejorar las condiciones de respiración de algunos pacientes que estaban infectados con COVID,
hacían un movimiento que se llama pronar al paciente, o sea, ponían al paciente boca abajo, intubado, y ponerlo boca abajo para mejorar las condiciones de su respiración. Ese es el término pronación, o sea, poner boca abajo. Las manos, yo hago una pronación y las pongo con la mirada hacia abajo, con la palma hacia abajo, y supinación hacia arriba. Cuando yo pido a un paciente que se acueste boca arriba, le dicen a su hermanita, ponte boca arriba. Ese es el término coloquial. Nosotros médicamente diríamos al paciente, colócate en posición de cúbito supino. O sea, acostado, que es el término decúbito, acostado, boca arriba, es decúbito supino. ¿Ok? Otro término importante que utilizamos nosotros y que van a ver en la diapositiva, que no mencioné hace ratito, es el término caudal y el término cefálico. Ya les había comentado que la parte inferior o en la parte de abajo es término inferior, caudal o podálico. Son 3 términos para dirigirnos a algo que se encuentra en la parte de abajo. Y el término superior, cefálico o craneal, es todo lo que está en la parte de arriba o se encuentra cerca de la cabeza. ¿Ok? Craneal, superior o cefálico, inferior, caudal o podálico. ¿Ok? En esta diapositiva vemos que estamos observando una imagen del cerebro. Esta imagen del cerebro estamos utilizando un corte coronal, porque es un corte que divide exactamente al cerebro en 2 mitades, una derecha y una izquierda. Aquí nosotros estamos viendo en la imagen inferior derecha el cerebro dividido por su parte medial, ¿ok? Con un corte sagital. Estoy observando el hemisferio derecho del cerebro y el lado izquierdo es la parte anterior del cerebro, el lóbulo frontal, y el lado derecho, que ustedes ven en la imagen, es el cerebelo, que está en la parte posterior. Entonces, para yo describir esa imagen, es un corte coronal del encéfalo que me muestra el hemisferio derecho, y en la parte izquierda el lóbulo frontal, y en la parte derecha el cerebelo. Esa es la forma correcta para describir un corte. Estos cortes ustedes los van a ver con mucha frecuencia en las tomografías, en las resonancias magnéticas, en donde utilizan distintos cortes. Cuando ustedes ven una imagen de resonancia magnética, una imagen de tomografía y la describan, tienen que decir qué tipo de corte es. Coronal, transverso, sagital. ¿Ok? Ok, los epónimos. Hace un momento les comentaba que los epónimos es cuando un anatomista, algún médico, describe un órgano, una estructura, un paso, un vaso sanguíneo o algo y le pone su nombre, ¿no? Así como la trompa de Eustaquio, las trompas de Falopio, ¿ok? La cisura di Silvio, ¿ok? Son estructuras que llevan el nombre de quien las describió por primera vez. Aquí tenemos un ejemplo de epónimo, es la cisura di Silvio, que es el nombre correcto, es la cisura lateral, ¿ok? El nombre correcto, como se debe de describir, es cisura lateral del hemisferio, en este caso es el hemisferio izquierdo, ¿ok? Cisura lateral. Pero antiguamente, o el epónimo de la cisura lateral, y como muchos lo llegan a recordar cuando estudian anatomía, es cisura di Silvio, ¿ok? Porque di Silvio es quien lo describió y por eso le puso su nombre. La anatomía se divide en varias áreas, ¿ok? Las áreas de anatomía, si se dan cuenta ustedes, en todas sus materias que van a llevar en este curso premédico, van a mencionar seguramente algo de anatomía. Sin embargo, una parte de la anatomía es la función del órgano, que actualmente ya se conoce como fisiología. Ustedes llevan una materia de fisiología y será el profesor de fisiología el encargado de explicarles cómo funciona la célula, cómo funciona el órgano, cómo funcionan las glándulas, cómo funcionan los nervios, el potencial de acción, la función de cada órgano, ¿ok? Esa es la anatomía fisiológica. Tenemos otra parte de la anatomía que es la anatomía clínica. La anatomía clínica es ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve aprender que el corazón está del lado izquierdo y que está ligeramente cargado hacia lo lateral, que se dirige hacia el frente, hacia abajo, o que tiene ciertas localización? Bueno, pues cuando yo tengo un dolor, un infarto, un dolor precordial, ya puedo pensar que lo que me duele aquí no será el riñón o no será el ovario. Entonces, es importante la anatomía clínica para identificar lo que estoy aprendiendo de anatomía, cómo lo aplico a la medicina, ¿ok? Ya en cada una de las clases que vamos a ir viendo, como es los huesos, los nervios, los músculos, en cada una de esas clases yo voy a tratar de darles
un enfoque clínico al final de la clase, ¿ok? Cuando hablemos de nervios, yo les voy a platicar acerca del síndrome de sábado por la noche, que es cuando alguien se queda dormido con una hiperextensión del brazo y tiene una lesión isquémica del nervio por una hiperextensión del plexo braquial y pierde la movilidad del brazo, ¿no? O la parálisis facial, ¿no? Cuando tenemos una lesión del nervio facial, tenemos una retracción de la cara hacia el lado contralateral donde sí funcionan los nervios, y bueno, esa es la explicación clínica o la razón o la anatomía clínica de la patología o de la estructura que estamos estudiando. Yo ya sé perfectamente cómo van los nervios faciales, cómo se dividen las ramas del nervio facial, a qué músculos inerva el nervio facial, y bueno, el nervio que está dañado va a dejar de funcionar y el nervio sano va a retraer la cara hacia el lado contralateral. Entonces, esa es la explicación o la anatomía clínica. ¿Para qué me sirve saber cómo está el nervio facial? Bueno, ya tenemos una explicación de para qué me sirve con la anatomía clínica. Es invertir el pensamiento, volver hacia atrás o en reversa y decir, bueno, ya sé qué es lo normal. Bueno, ¿qué pasa cuando no tengo el nervio radial? ¿No? Dice el dicho que el nervio radial, ¿cómo saber si el nervio radial está arriba o abajo? Porque el radio tiene su antena, ¿no? El pulgar. Entonces, yo me voy acordando y digo, mire, si no tuviera el nervio radial, no podría yo alzar el pulgar. Y eso es la anatomía clínica, ¿ok? La anatomía estructural es describir la forma. Incluso muchos de ustedes pueden utilizar figuras geométricas para describir algún órgano o alguna estructura, ¿ok? Sabemos que el estómago tiene forma de bota. Alguien que le guste los toros y conozca las botas de vino, entonces ahí se utilizan mucho las botas. El estómago tiene una forma de una bota de vino o de una gaita, ¿no? O de una gaita. Cuando alguien toca la gaita, puede ver la estructura, la bolsa que impulsa el aire a través de los cilindros. Esa es la forma que tiene el estómago. Entonces, cuando yo ubico una estructura con alguna forma, entonces ya puedo entender mejor este órgano. Esa es la anatomía estructural. La anatomía topográfica. La anatomía topográfica nos sirve mucho a los cirujanos para lograr ubicar alguna lesión. Cuando llega un paciente con dolor abdominal y me dice, oye, me duele en la boca del estómago y después se me pasó el dolor hacia la fosa ilíaca derecha, yo divido mi abdomen en cuadrantes o lo divido en 9, que se llaman hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipogastrio, y yo ubico en el plano o en el espacio las estructuras, cierro mis ojos o hago una proyección imaginaria de los órganos que se encuentran en esa zona. A eso se le llama anatomía topográfica. Yo sé que en la fosa ilíaca derecha se encuentra el ovario derecho, se encuentra el apéndice, se encuentra el colon sigmoide, se encuentra la arteria ilíaca. Todas las estructuras que se encuentran en la fosa ilíaca derecha, si le duele ahí al paciente, pueden ser todas esas estructuras. Si el paciente me dice, me duele el pecho, entonces yo sé que en esta zona donde el paciente se está tocando con su mano se encuentra el corazón. A lo mejor el paciente puede estar sufriendo un infarto. Si el paciente me dice, me duele la fosa ilíaca izquierda o me duele en la parte inferior izquierda, en la ingle del lado izquierdo, yo sé que de ese lado se encuentra el vaso, que de ese lado se encuentra el ovario izquierdo, que de ese lado se encuentra otra parte del recto, y estructuras que topográficamente yo puedo ubicar perfectamente, ¿ok? Eso es anatomía topográfica. Anatomía fisiológica, ya les comentaba hace un momento, que es la que describe la función. Fisiología es función. Uno de los libros más bonitos que ustedes van a encontrar en la carrera de medicina y que en lo personal compré por lo que me encanta ese libro, es el Guyton, ¿no? El Guyton es un libro de fisiología. Solamente habla de todo lo que es fisiología, es función de los órganos. Y finalmente la anatomía patológica, en la cual no nos vamos a detener en este curso porque, como saben, es un curso de introducción a la anatomía. Es un curso en el que ustedes van a aprender las bases para aprender a describir un órgano, una región anatómica, una estructura. La anatomía patológica nos habla de los órganos enfermos. ¿Cómo se ve un hígado graso? ¿Cómo se ve un hígado con cirrosis? ¿Cómo se ve un cáncer de ovario? ¿Cómo se ve un tumor cerebral? Un riñón con piedras o con litos renales. Esa es la anatomía patológica. ¿Cómo se ve, cómo se describe un órgano enfermo? Un órgano enfermo no va a ser igual que un órgano sano, pero para poder aprender los órganos enfermos tenemos que describir perfectamente y conocer lo que es sano. Ustedes me podrán decir al final del curso, mira, ¿sabes qué? Este es un ovario que está de estas características, de esta forma. Y si yo les pongo de mañoso y de tramposo, les pongo un ovario con cáncer,
y les pongo un quiste de ovario y ustedes me van a decir, mira, no sé qué sea, no sé si es un quiste, no sé si es un tumor, no sé si es un teratoma, pero normal no es, ¿no? Porque yo sé perfectamente lo que es normal, yo sé el tamaño del ovario normal, yo sé las características y la consistencia del ovario normal y este ovario no está normal. Yo no les voy a pedir que me den la patología. Cuando vayan en octavo semestre me tendrán que dar la patología, pero ahorita en primer semestre de anatomía ustedes me tienen que decir, el ovario es así, 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 y este que usted me está mostrando no es un ovario normal. No sé qué tenga, pero normal no es, porque lo normal yo lo sé perfectamente bien y este no es un ovario normal. Con eso nos damos por bien servidos en este curso y bueno, esa es la forma en la que se divide la anatomía o el estudio de la anatomía. Aquí les comento en texto como lo que les dije hace un momento. La estructura es el nivel desde las células que componen un organismo, un sistema, como por ejemplo el sistema óseo, el sistema esquelético. La estructura del hueso se compone a través de una célula milimétrica, una célula que se puede ver al microscopio. Tenemos ahí las osteonas involucradas, tenemos ahí los osteoclastos, los osteoblastos, la estructura molecular. Y después se forma las trabéculas, el hueso compacto, el hueso esponjoso, la médula ósea, y eso va a dar la estructura macroscópica. Vamos a ver, en la anatomía estructural vamos a ver desde las células hasta lo macroscópico y, bueno, la descripción de los órganos, ¿ok? El desarrollo de las estructuras, por ejemplo, cuando veamos el sistema circulatorio, yo les voy a platicar cómo es la circulación desde el embrión, desde que está en la pancita de la mamá. La circulación lleva un sistema muy corto porque pues, el bebé no respira dentro de la pancita de la mamá, el bebé depende del cordón umbilical y entonces sus pulmones no funcionan. Entonces yo les voy a hablar del desarrollo de estos sistemas. El sistema circulatorio es un sistema en el útero y un sistema una vez que sale del útero. Los huesos tienen una estructura, una forma, una consistencia desde los huesos que están en la pancita de la mamá hasta los huesos del adulto. No es lo mismo un hueso de bebé que es flexible, que es cartilaginoso, que se puede doblar con mucha facilidad y difícilmente se rompe un hueso de bebé, a un hueso de un adulto que es firme, duro, que puede recibir un impacto de mucha fuerza y sin romperse, y un hueso de adulto que ya tiene osteoporosis y que ya tiene el hueso muy demacrado, muy lastimado, muy poroso y que se puede romper con mucha facilidad. Eso es la anatomía del desarrollo, ¿ok? La anatomía sistémica, que esa es una parte que ustedes tienen que aprender a ser ordenados en la descripción, ¿no? Yo voy a describir la anatomía por sistemas. O sea, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema esquelético, el sistema muscular, son sistemas diferentes. No se vale que yo empiece a ver el músculo y de repente me brinco al hueso. Ay, sí, por cierto, la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro y las meninges y después les hablo de los vasos sanguíneos. No es posible que ustedes aprendan anatomía en desorden. Por eso llevamos un sistema. Tratamos de dividir cuando se trata, por ejemplo, del sistema musculoesquelético, que es una parte que en las disecciones se aprende muy bien. Nosotros dividimos las secciones por segmentos. Yo tengo segmentos cabeza, cuello, tórax, dorso, abdomen, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores. Si yo los divido, los separo, oye, que ya terminé de estudiar los miembros superiores, el brazo, los músculos del brazo, el hueso del brazo, los vasos sanguíneos del brazo, los nervios del brazo, ya los sé de memoria, ok, me paso a las piernas, me paso a los miembros inferiores, ya me aprendí de memoria los miembros inferiores, ahora me voy al abdomen, después me voy al tórax, después me voy al cuello. El cuello es una zona verdaderamente catastrófica para el estudiante de medicina, porque el cuello tiene una cantidad de triángulos, una cantidad de espacios por donde pasan vasos sanguíneos de alto calibre y que tenemos que dominar perfectamente bien. La tráquea, el esófago, la tiroides, ¿okay? Las glándulas paratiroideas, la columna cervical, la médula cervical. Entonces el cuello es una zona que involucra mucha atención, involucra mucho de su tiempo, porque es una zona difícil. Entonces no se vale que ustedes empiecen a ver el bíceps y después se confundan con el bíceps crural y después se vayan al cuadríceps y se confundan con el tríceps y el deltoides con el glúteo. Entonces deben de llevar un orden, un sistema para que ustedes no se confundan y no se revuelvan, ¿ok? Así es como yo propongo que ustedes dividan las zonas o las regiones del cuerpo y después
estudien los sistemas. Tenemos en la anatomía sistemática, tenemos el sistema tegumentario, que habla de la piel, los vellos, las glándulas de la piel. El sistema esquelético, que habla de los huesos del cuerpo, las estructuras óseas. El sistema articular, que es la unión de las estructuras óseas. A mí me gusta mucho ver en conjunto articular y esquelético porque ahorramos un poquito de tiempo. Realmente el articular no es un sistema complicado, es un sistema bastante sencillo, por lo cual yo los veo en la misma clase, sistema articular y esquelético. El sistema tegumentario, el doctor Omar y yo decidimos excluirlo porque ustedes van a llevar una materia de dermatología y créanme que un dermatólogo les va a hablar desde el vello, el folículo piloso, desde las glándulas sudoríparas, la piel, la epidermis, la dermis, la hipodermis. Todo eso se los van a hablar en dermatología. Yo creo que ahorita no tiene un sentido que se empiecen a agobiar con un sistema tegumentario. Vamos a enfocarnos en la parte más importante de la anatomía, que es el sistema esquelético y articular, el sistema muscular, que también es sumamente importante, que sepan los músculos, los grupos musculares, las fibras musculares, cómo se nombran los músculos, qué grupos musculares tenemos, cuál es la función del músculo, el músculo agonista, antagonista, el músculo sinergista, cuando hago un movimiento de flexión, extensión, qué características lleva cada músculo. El sistema nervioso, pues es un poquito importante el sistema nervioso, es el que se encarga de procesar todos las funciones mentales superiores, pero también se encarga de mandar la orden para que el músculo se mueva, ¿ok? De mandar la orden para que el intestino se mueva, de mandar una orden para que el corazón lata. Bueno, ya veremos ahí unas peculiaridades del corazón, porque no es muy obediente el corazón hacia el sistema nervioso, pero bueno, hay una relación importante. El sistema circulatorio, el corazón, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, los vasos linfáticos, muchas veces se nos olvida que los vasos linfáticos también pertenecen al sistema circulatorio y bueno, ahí pueden tener algún sesgo de información y por eso vamos a verlo también de forma muy especial. El sistema linfático va dentro del sistema circulatorio y platicaremos de órganos importantes en cada uno de los sistemas que tenemos, como son el digestivo, el respiratorio, el urinario, el genital y el endocrino, ¿ok? Nos vamos a enfocar en prácticamente 6 clases. 6 clases, esta es la primera de 6 clases, que es terminología, historia de la medicina, términos médicos, y las siguientes clases iremos viendo estos sistemas, el sistema esquelético y articular, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema nervioso y los órganos específicos que ahorita vamos a mencionar. La anatomía clínica, como les comentaba, es la anatomía aplicada, ¿ok? Invertimos el curso del pensamiento y decimos, bueno, ¿qué pasaría si no tengo este órgano? ¿Qué pasaría si no tengo este nervio? ¿Qué pasaría si le ligo una arteria ilíaca? Pues pierde la pierna, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son las zonas de inervación afectadas? ¿Cuáles son los trayectos vasculares? Esa es la anatomía clínica. ¿Qué pasa cuando yo quito este vaso sanguíneo? ¿Qué pasa si yo le quito el corazón al paciente? ¿No? Pues se queda sin circulación. ¿Qué pasa si le quito el riñón? Bueno, le queda otro riñón porque tiene 2 riñones, no pasa nada. Entonces, ahí vamos viendo qué pasa en caso de la ausencia de algún órgano. Variantes anatómicas. Eso también es una situación que nos pone en jaque a los cirujanos cuando los pacientes no leen el libro, ¿no? Dices, cuando este paciente no leyó el libro, dice, aquí se supone que tenía un ovario y no hay ovario, ¿no? Resulta que entra una laparoscopía, voy a operarle un quiste de ovario a la paciente y cuando entro, sorpresa, no tiene ovario izquierdo. ¿Cómo le quito el otro ovario que está dañado si no tiene ovario izquierdo? O entro y, churrión, este paciente no tiene un riñón, es monorreno. O tiene 2 riñones del lado derecho y un riñón del lado izquierdo, este es marciano. No es marciano, son variantes anatómicas. Una variante anatómica es cuando un paciente o el cuerpo de un paciente no sigue la regla anatómica que nosotros conocemos, pero tampoco tiene una repercusión clínica. Hay algo que se llama situs inversus, ¿ok? Cuando todos los órganos de un paciente están al revés. El estómago está del lado derecho, el hígado está del lado izquierdo, el riñón izquierdo está más bajo que el derecho, está invertido. El corazón, en lugar de estar cargado al lado izquierdo, está un poquito cargado al lado derecho. Eso se llama situs inversus, ¿ok? Esas son variantes anatómicas porque el paciente no se da cuenta, una de dos, o hasta que se muere y le hacen una autopsia, o hasta que le tienen que operar algo. Resulta que el apéndice la tenía del lado izquierdo y no del derecho, con razón no le dábamos al diagnóstico. Esas son variantes anatómicas. Se deben encontrar durante una disección, son comunes, sí son muy frecuentes, la verdad es que sí son frecuentes, y se identifican cuando se tiene un conocimiento muy, muy claro de lo que es normal.
O sea, chirren, yo estudié anatomía, le hice caso al doctor Cordero en la clase de premédico y yo sabía que el estómago estaba del lado izquierdo y este cuate tiene el estómago del lado derecho. Bueno, es una variante anatómica, no pasa nada, no se va a acabar el mundo, solamente es un paciente que tiene una variante anatómica. Vamos a hacer un ejercicio ahorita terminando la clase. Es un ejercicio en el que yo involucro su memoria, su capacidad descriptiva, lo que vimos en esta clase y bueno, espero que tenga unos cuantos voluntarios para que vayamos haciendo este ejercicio. El estuche de disección. Este va a ser uno de sus cocos en el momento de la clase de anatomía, porque esta clase forzosamente tiene que involucrar algo práctico, ¿ok? No podemos aprender anatomía sin meter las manos, sin hacer una disección, sin utilizar un estuche de disección. Ustedes propiamente no todos van a ser cirujanos. Me encantaría que todos fueran cirujanos, ginecólogos, para que yo pudiera encontrármelos más adelante en esta hermosa especialidad, pero bueno, yo entiendo que no todos van a ser cirujanos, pero sin duda todos tienen que aprender a usar un estuche de disección, porque hasta el internista que no opera y que no hace cirugías, el internista pone catéteres, el internista tiene que aprender a dar un punto, tiene que aprender a utilizar una sutura, aunque ustedes crean que no es útil para su especialidad que tienen en mente, bueno, tienen que aprender a utilizar un estuche de disección. Un internista pone un sello de agua en el pulmón, un internista pone un catéter central, un internista puede hacer una disección venosa para poner una línea arterial y no es cirujano. Y para eso se requiere un conocimiento muy claro y muy firme del estuche de disección. Ustedes pueden tener el estuche de disección que compraron en Nueva York o en la Mayo Clinic o el estuche más sofisticado que ustedes quieran, pero todos tienen lo mismo. Realmente la calidad del estuche no va a ser al anatomista o al cirujano, sino el conocimiento de cada uno de esos instrumentos. Si yo, cuando ustedes me los encuentren en el internado y que les toque instrumentar una cirugía, porque no llegó la enfermera que es instrumentista y les pido que me pasen una pinza de disección y me pasan una pinza de Kelly, pues entonces quiere decir que su clase de anatomía, que es del primer año de la carrera de medicina, sirvió para dos cosas, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan cómo se utilizan estos instrumentos. Es increíble cómo a la mitad de la carrera o cuando empiezan a hacer cirugía, no saben cómo se abren las pinzas, no saben que hay unas pinzas automáticas y hay unas pinzas manuales, no saben que es un separador de Farabeuf, no saben cómo se entrega un bisturí. El doctor Omar les puede platicar una anécdota un poquito chusca, pero verdaderamente catastrófica, de lo importante que es saber cómo se toma un bisturí. Cómo se toma un bisturí y cómo se entrega un bisturí. Pídanle de favor al doctor Omar que les platique cuando le atravesaron la mano con un bisturí, un residente del segundo año de la carrera de la especialidad, porque no supo entregar un bisturí adecuadamente, ¿no? Entonces, el entregar correctamente un bisturí involucra conocimiento de este estuche de disección. Ahorita, por el momento, no van a utilizar una hoja de bisturí. El día de mañana, que ustedes tengan la fortuna, la oportunidad y la bendición de agarrar un bisturí con su mano y ponérselo en la panza a un paciente, es porque ustedes ya conocen bien este estuche de disección, porque ustedes ya pasaron una carrera, ya pasaron una especialidad y tuvieron la fortuna que el paciente que está frente a ustedes confiara en ustedes para que le pongan un bisturí en la panza. Ahorita por el momento usaremos el bisturí sin hoja de bisturí porque vamos a ocasionar un accidente si lo hacemos así, pero es importante que ustedes aprendan a imaginar que tiene ese mango tiene una hoja de bisturí y que no vayan a causar un accidente, ¿sale? El estuche de disección tiene piezas básicas, tiene piezas muy básicas que ustedes deben de saber utilizar, deben de saber tomar y deben saber para qué sirve, ¿ok? Una de las piezas principales del estuche de disección es el mango de bisturí. Los estuches de disección vienen sin hojas de bisturí, esa se coloca de forma independiente. El mango de bisturí se debe tomar como si fuera una pluma, ¿ok? No se agarra como cuchillo, no es cuchillo de cocina, tampoco es puñal para matar a alguien, ¿ok? Se toma con dos dedos o con el dedo medio y el dedo pulgar y el dedo índice sosteniendo la parte superior o el dorso del bisturí para evitar un accidente. Y cuando yo entrego un bisturí, lo entrego con la hoja hacia abajo, con la hoja dirigida hacia la parte inferior y con el mango hacia la persona que lo recibe para evitar cortar a la persona que lo recibe y evitar cortarnos nosotros cuando lo entregamos, ¿ok? Ahorita vamos a ver unos videos de cómo se utiliza correctamente el bisturí.
Las pinzas de disección son de dos tipos. Son pinzas con dientes y pinzas sin dientes. Las pinzas sin dientes se utilizan para tejidos que son friables, para tejidos que se pueden desgarrar. Y son pinzas de presión. Si yo la suelto, la pinza se suelta. Si yo la presiono, la pinza se cierra. Son pinzas manuales, no son pinzas automáticas. No se pueden quedar cerradas como otras pinzas que ahorita vamos a ver. Las pinzas con dientes se utilizan para tejidos firmes como piel, como aponeurosis. Y las pinzas sin dientes se utilizan para tejidos friables como las vísceras, como la grasa, como algunos vasos sanguíneos, que se deben de manejar con cierta delicadeza. ¿Okay? Las pinzas automáticas que tiene su estuche de disección se llaman pinzas Kelly. Son las que se encuentran en la parte inferior izquierda. Las pinzas Kelly tienen un mecanismo de cierre por cremallera, o sea, como unos dientecitos. Si no saben qué es una cremallera, el cierre es una cremallera, es una especie de cremallera. Es una estructura dentada, de modo que cuando se va cerrando evita que se abra nuevamente. Entonces se llaman pinzas automáticas porque si yo las cierro, permanecen cerradas aunque yo no las esté agarrando. Esas son las pinzas de Kelly, son pinzas para tejidos fuertes, para tejidos que resisten. No voy a tomar una víscera, por ejemplo, o la pared de una víscera con una pinza de Kelly porque le voy a hacer un hoyo. Tiene que ser tejidos firmes como la aponeurosis, como la piel, como algunas otras estructuras que son firmes. Esas son las pinzas de Kelly. Hay pinzas Kelly curvas y hay pinzas Kelly rectas. Hay un par de separadores que vienen juntos ahí en el estuche de disección, que son los que se encuentran en la parte inferior central, que son los separadores de Farabev. No son, hay algunos que le dicen separadores Farabev. No, es separadores de Farabev. ¿Ok? Los separadores de Farabev son para, como su nombre lo indica, para separar tejidos poco profundos. ¿Ok? Cuando yo separo la piel y el tejido celular subcutáneo de una paciente que tiene un panículo adiposo pequeño, utilizo el separador de Farabev. Si yo voy a hacer una separación profunda, no voy a utilizar un separador de Farabev porque se me va a zafar el tejido. Utilizo un separador de Jackson, un separador mucho más grande para que tenga mucho mayor fuerza y más profundidad. El separador de Farabev es para separar tejidos superficiales y delgados. ¿Ok? Es un separador manual porque hay separadores que se quedan en el mismo sitio, o sea, una vez que lo abrimos se quedan así trabados. Esos son separadores automáticos, como el separador de Sullivan, que es un separador automático. ¿Ok? Y por último también tenemos un instrumento que se llama estilete. El estilete es en términos prácticos, es una varilla. Es una varilla que se introduce por ciertas estructuras, ciertos orificios, para tratar de formar un trayecto. Si yo tengo una herida punzocortante o una herida punzante, por ejemplo, llegó el picayelazo, ¿no? Llegó un cuate y dice, es que me clavaron el picayelo porque me asaltaron y viene tranquilo el paciente. Yo puedo utilizar un estilete para tratar de ver hacia dónde se dirige la herida. No es lo mismo un picayelo que entra en el costado derecho y se dirige hacia el centro, hacia arriba, o sea, en la parte interna, superior, profunda, que un picayelo que se dirige hacia lo caudal, medial e inferior. Si se dirige hacia arriba le puede tocar el corazón, si se dirige hacia abajo a lo mejor nada más lastima las vísceras o el intestino. O sea, tiene una repercusión importante saber el trayecto de una herida o saber el trayecto de un orificio, por ejemplo. Oye, yo veo un orificio en el cráneo, tengo un cráneo y quiero saber hacia dónde se dirige el orificio rasgado que se encuentra en el cráneo. Entonces pongo un estilete y veo, pues el orificio rasgado tiene una dirección medial, superior o inferior o posterior, por el trayecto que tiene el estilete. El estilete es una vara que nos ayuda a formar trayectos y nos ayuda a separar también estructuras muy finas, ¿ok? Y por último, en esta clase, como les comentaba en un inicio, vamos a ver cómo se describe un órgano. Cómo se describe desde lo estructural, la forma. Vamos a ver un poquito de fisiología. No me quiero meter mucho en fisiología porque ustedes llevan una clase de fisiología. Vamos a ver algo de anatomía clínica, vamos a ver un poco de anatomía del desarrollo y vamos a tratar de integrar todo lo que vimos ahorita en esta primera clase en una descripción no mayor de 5 minutos de un órgano que en lo personal, bueno, pues veo todos los días. Yo soy ginecólogo y no podía faltar en esta clase la descripción de una estructura ginecológica, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito del órgano. Chequen por favor el tiempo que yo me voy a tardar describiendo este órgano.
Obviamente es un órgano que yo conozco perfectamente, que yo trabajo todos los días con este órgano, que yo ubico perfectamente en el espacio, pero que ustedes de alguna forma pueden también describirlo con la misma facilidad si empiezan a repasar y empiezan a revisar sus apuntes y empiezan a revisar sus libros y sus atlas de anatomía. Porque empiezan a conocer los órganos, y cuando ustedes estén dentro de una cirugía, si ustedes tienen la oportunidad o tenemos la fortuna en este semestre de que esta situación de la pandemia nos permita reunirnos o les permita a ustedes entrar a una cirugía con nosotros, que por supuesto están invitados, ya verán o ya aprenderán o verán que lo que vimos en la parte teórica, lo que vimos en la imagen, lo que vimos en el papel, lo que vimos en el libro, es real y se ve así en las pacientes, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la descripción de este órgano para que ustedes vean cómo deben de describir ustedes los órganos que nosotros les vamos a ir asignando, ¿ok? El órgano del útero es el principal órgano reproductor de la mujer, es el principal órgano que enferma de la mujer. Las pacientes ginecológicas van al médico por daños en esta estructura, en este órgano, la mayoría de las veces. También se dañan los ovarios, también se dañan otras estructuras, pero el útero es el que más lata da, ¿ok? Este órgano, junto con los ovarios, mantiene la fisiología hormonal que la paciente tiene en la vida reproductiva. La vida reproductiva inicia al momento de la primera menstruación o de la pubertad y termina el momento de la menopausia, cuando ya dejan de reglar las pacientes, ¿ok? El órgano del útero y los ovarios se encargan de esta fisiología, y la finalidad principal del útero es un bebé. Es que ahí se pueda formar un bebé. La enfermedad del útero no va a permitir que se dé un embarazo. La enfermedad del útero va a aumentar o a disminuir la cantidad de sangrado que viene con una menstruación. La enfermedad del útero va a causar dolor muy importante en la región pélvica de la paciente. El órgano del útero está ubicado en el hueco pélvico. En el hueco pélvico, dentro de la pelvis, es una estructura muy pequeña que puede llegar a crecer hasta 32 centímetros cuando aloja un bebé, y es uno de los órganos que se enfoca en la especialidad de ginecología. El órgano del útero tiene relaciones anatómicas muy importantes. En la parte anterior del órgano del útero se encuentra la vejiga. En la parte posterior del útero se encuentra el recto. En lo lateral del útero se encuentran los ovarios y las trompas uterinas, ¿ok? En la parte superior del útero se encuentran los intestinos, y en la parte inferior del útero se encuentra la vagina. La vagina es una estructura tubular mediante la cual se puede llevar a cabo la cópula o la relación sexual para poder procrear. El órgano reproductor del útero es un órgano que mide 7 por 5 por 2.5 centímetros. O sea que un órgano del útero que mide 14 centímetros no es normal, ¿verdad? Un órgano del útero que mide 20 centímetros no es normal. ¿Por qué? Porque yo ya sé que anatómicamente lo normal, lo que la mayor parte de las pacientes tiene, es un útero que mide 7 por 5 por 2.5, ¿ok? Entonces, repetimos rápidamente, relaciones anatómicas. ¿Qué es una relación anatómica? Lo que se encuentra alrededor del órgano que estamos describiendo. Anterior, vejiga; posterior, recto; lateral, ovarios y trompas; superior, intestinos; inferior, vagina. ¿Ok? Eso es la relación anatómica del útero. Como les comentaba, las medidas del útero, 7 por 5 por 2.5, y el peso del útero es entre 30 y 40 gramos en condiciones normales, en condiciones sin menstruación, y puede llegar a incrementar hasta 90 gramos de peso el útero cuando ya hay una menstruación o cuando está a punto de reglar. ¿Ok? Por eso pueden encontrar ustedes en la bibliografía que está entre 90 gramos, 70 gramos, en promedio 30 40 gramos sin menstruación y hasta 95 gramos con menstruación. Aquí vemos una imagen del útero. Si ustedes tratan de imaginarse un foco, ustedes ven en su mano un foco, se parece mucho al útero, o una pera. También una pera, la fruta de la pera, se parece a una pera invertida, ¿ok? Y tiene unas estructuras tubulares, ¿ok? Unas estructuras tubulares que se llaman trompas uterinas. También el epónimo que van a encontrar en las trompas uterinas es trompas de falopio, ¿ok? Las trompas de falopio son las encargadas de transportar el óvulo a través de esta estructura tubular para que llegue el óvulo fecundado al centro de la cavidad uterina y que se dé el fenómeno de desarrollo del embrión, ¿ok? El útero se divide en dos partes, ¿ok? El cuerpo del útero y el cuello del útero, ¿ok? El cuerpo del útero es una estructura hueca, ¿ok? O sea que el interior tiene un espacio, es una estructura hueca, es un órgano hueco, ¿ok?
El cuello es una estructura fibrosa, es una estructura que, como su nombre lo indica, parece un cuello de botella. Ese cuello del útero es una zona entre 1 y 2 centímetros aproximadamente que forma una especie de cinturón, una especie de embudo para evitar que el embrión se salga o se pierda. Ocasionando en esta condición se denomina aborto, ¿ok? Cuando se da el embarazo y el cuello se abre, se da lo que se denomina un aborto, ¿ok? Entonces el útero es el cuerpo, que es la parte superior, y el cuello del útero, que es la parte inferior, y posteriormente hacia abajo se continúa con la vagina. Hacia arriba se continúa con las trompas, hacia arriba y hacia lo lateral, en una zona del útero que se denomina cuerno uterino, que es exactamente como los cuernos del toro, bueno, el cuerno uterino. El cuerno uterino es lo que se continúa con las trompas y finalmente las trompas terminan en lo que son los ovarios, ¿ok? El útero tiene una serie de ligamentos que lo rodean y que lo sostienen y lo mantienen fijo en el espacio. Son ligamentos que reciben distintos nombres de acuerdo a su forma. Tenemos hacia adelante, en la parte, si yo fuera un útero, mis hombros tendrían el ligamento redondo. Se llama ligamento redondo porque es redondo el ligamento y que es un ligamento que va desde el cuerno del útero, la parte anterior del cuerno del útero, hacia el ligamento inguinal o hacia el hueco inguinal, ¿ok? Luego tenemos un ligamento que, como su nombre lo dice, es un ligamento muy ancho, ¿ok? Que abarca de la parte inferior de las trompas hasta los ligamentos cardinales. El ligamento ancho es un ligamento que se forma entre dos capas de peritoneo. Entre las dos capas del peritoneo es un ligamento que envuelve todos los vasos sanguíneos que llevan la circulación del ovario y del útero, ¿ok? Este ligamento ancho es como una especie de bicapa o una capa doble que envuelve como si fuera un papel celofán a los vasos sanguíneos que están a los lados, ¿ok? Ese ligamento ancho está señalado debajo del ovario, es esta telita que se ve del lado izquierdo como telita blanca que se encuentra debajo de la trompa, ¿ok? Tenemos los ligamentos úterosacros. Los ligamentos úterosacros, como su nombre lo indica, van del útero hacia el sacro, hacia el hueso del sacro. Sostienen la parte posterior del útero hacia la columna sacra. Y tenemos los ligamentos cardinales que se encuentran a los lados del útero, ¿ok? Los ligamentos cardinales sostienen el útero de la zona media, de donde se une el cérvix con el cuerpo. Ahí, en esa zona que se llama istmo, porque es una zona un poquito más delgada que el resto del útero, esta zona ístmica tiene los ligamentos cardinales. Cuando nosotros hacemos una histerectomía, vamos cortando todos esos ligamentos para separar el útero del cuerpo y poder extraerlo. El útero tiene capas. El útero tiene capas de afuera hacia adentro. Estas capas son una capa superficial, una capa intermedia. La capa superficial es peritoneo, es una capa muy como brillosa, es una capa lisa, muy resbalosa. La parte intermedia es músculo, es un músculo que se llama miometrio, es el músculo del útero, el miometrio, y la parte interna que se llama endometrio. El endometrio es la parte del útero que se descama cada mes con la menstruación. Cada que se cae el endometrio es un sangrado que se produce y que se va al exterior, ¿ok? Este endometrio es la capa funcional del útero, es la capa interna y es donde normalmente se asienta el embarazo. Cuando hay un embarazo no hay menstruación, porque ahí se asienta el embrión, ¿ok? Estas son las capas del útero. En la histología o en la parte microscópica nosotros vamos a encontrar células de músculo liso en el útero, células de músculo liso y fibrocitos a nivel del cérvix. En el cérvix tiene unas capas de célula que cambian de acuerdo a la zona del cérvix y esas capas de células sirven como un mecanismo de protección contra agresiones externas. En la unión de las células escamosas y las células cilíndricas del útero, del cérvix, del cuello del útero, en esa unión es donde se asienta el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es un cáncer causado por un virus que se llama virus papiloma humano, que se reproduce en esa zona del intercambio del cuello del útero y es donde se da la patología de cáncer cervicuterino. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos ahorita varios aspectos de anatomía que mencionamos. La anatomía topográfica, ya dijimos que el útero, y aquí tenemos una imagen en la parte inferior izquierda. La anatomía topográfica, ubicamos al útero dentro de la pelvis.
dentro de la pelvis, o sea, muy, muy, muy por abajo de lo que muchas mujeres piensan cuando les duele la pancita, tienen cólicos y tienen un poco de colitis y les duele la pancita y ellas piensan que les duele el útero, cuando la realidad es que la topografía del útero me dice que es prácticamente imposible que se puedan tocar el útero cuando se están sobando su pancita, porque el útero está intrapélvico, incluso está dentro de la pelvis, no es tan fácil que ustedes puedan percibir una situación de dolor de un órgano que está tan profundo, ¿ok? Pero obviamente tenemos repercusiones en otros órganos y esos son los órganos que normalmente duelen, ¿sale? Anatomía topográfica, ya vimos anatomía estructural, ya vimos la forma del útero, las capas del útero, las células del útero, los leiomiomas son tumores del músculo del útero. Y ahí vemos el cáncer cervicuterino, los miomas uterinos, la endometriosis, eso es una anatomía patológica. O sea, ya conozco el útero perfectamente sano. Ahora, ¿cómo se enferma el útero? Cáncer cervicuterino, miomas del útero, endometriosis, son patologías del útero. Es anatomía patológica, ¿ok? Ya vimos estructura, células, morfología, topografía, ya vimos anatomía clínica, ¿ok? Tenemos relaciones anatómicas, ya les había comentado, adelante se encuentra la vejiga, el término correcto es anterior al útero se encuentra la vejiga, posterior al útero se encuentra el recto, lateral al útero se encuentran los ovarios, superior al útero se encuentran los intestinos e inferior al útero se encuentra la vagina. Aquí tenemos perfectamente descritas las relaciones anatómicas. En tercera dimensión se pueden apreciar los dibujos y bueno, cuando nosotros sacamos o hacemos una imagen por plastilina podríamos hacer un útero con mucha facilidad porque es un órgano muy sencillo de moldear. Y viene la parte peligrosa, ¿no? Cuando nosotros somos cirujanos y cuando nos gusta entrar un poquito a operar, encontramos, este es el coco de los cirujanos, ¿no? Los vasos sanguíneos. El coco de los cirujanos son los vasos sanguíneos y nosotros tenemos que saber perfectamente qué vasos sanguíneos irrigan al útero. Irrigar significa llevar sangre. Yo le llevo sangre al útero mediante vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos provienen de otro vaso sanguíneo y ese otro vaso sanguíneo proviene de un gran vaso y ese gran vaso proviene del corazón, ¿no? Entonces del corazón yo voy dividiendo las arterias, que son las que llevan la sangre, y las venas son las que devuelven la sangre al corazón. El útero recibe una irrigación de las arterias uterinas que se encuentran en la parte lateral, que son los ligamentos cardinales. A esa altura es donde entran las arterias uterinas, se ramifican hacia la parte superior, formando en conjunción con la arteria ovárica, una arteria que se llama arteria de Samsung, ¿ok? La arteria de Samsung o plexo pampiniforme que se encuentra en la unión de estas dos arterias son las arterias que llevan a cabo la irrigación del útero, ¿ok? La arteria ovárica proviene de dos lugares. Puede ser variantes anatómicas. Una que venga directamente de la aorta, o sea, que la aorta lleve la sangre a la arteria ovárica, o que venga de la arteria renal. Cualquiera de las dos es una variante normal. La arteria ovárica proviene de la renal o de la aorta, ¿ok? Y se une con la arteria uterina mediante el plexo pampiniforme o arteria de Samsung, ¿ok? El útero o la arteria uterina proviene de la ilíaca interna. La ilíaca interna, también denominada arteria hipogástrica, proviene de la ilíaca común. Y la ilíaca común es la rama principal de la aorta, ¿ok? Entonces la aorta se divide en dos, que es arteria ilíaca derecha e ilíaca izquierda. Y la ilíaca, cualquiera de las dos ilíacas da una ilíaca interna, se divide en dos, ilíaca interna y ilíaca externa. La ilíaca interna, también denominada arteria hipogástrica, genera una de las ramas que es la arteria uterina. Es por eso que cuando nosotros hacemos una histerectomía o atendemos a una paciente que tuvo un embarazo ectópico es cuando el embrión se implanta fuera del útero y rompe esta arteria ovárica. Por eso nosotros cuando hacemos una histerectomía o tenemos un embarazo ectópico tenemos hemorragias tan grandes. Cuando se rompe la arteria uterina o cuando se rompe la arteria ovárica, tenemos una irrigación, un flujo sanguíneo proveniente directamente o de la aorta o de la renal, que es una arteria directa de la aorta, o de la arteria ilíaca, ¿ok? Entonces, una hemorragia de estos dos vasos sanguíneos nos pueden vaciar a un paciente en 5 minutos, ¿ok? Si ustedes le abren la llave de su lavamanos, ábranle la llave 5 minutos y ven cuánta agua se junta, y eso es más o menos lo que ustedes, el flujo de presión de sangre que ustedes tendrían cuando se lesionan algunos de estos vasos. Es por eso que la ginecología tiene mucha urgencia o mucha velocidad, mucha premura por
por atender este tipo de urgencias, ¿ok? Entonces, queda claro, arteria ovárica proviene de la renal o proviene directamente de la aorta. La arteria uterina proviene de la ilíaca interna, que es rama de la ilíaca común, y la ilíaca común es la rama principal de la aorta, ¿ok? Estas dos arterias, uterina y ovárica, se unen formando el plexo pampiniforme o la arteria de Samsung, ¿ok? Así la van a encontrar en la literatura. Esa es la irrigación del útero. Y las venas es exactamente lo mismo, pero en reversa, ¿ok? También es importante que vean esta imagen, porque esta es una imagen donde resaltamos un poquito los vasos sanguíneos, y es por eso que la menstruación es en ocasiones un poquito agresiva con algunas pacientes, porque el útero tiene una irrigación bastante interesante. La inervación, y con esto terminamos. Cuando nosotros describimos un órgano, vemos estructura, superficie, relaciones anatómicas, irrigación e inervación. ¿Por qué es importante conocer la inervación del útero? El útero recibe inervación de los plexos nerviosos a nivel del sacro y a nivel de la región lumbar. Cuando yo hago una cesárea, no sé si ustedes han visto que una cesárea utilizamos una anestesia de la mitad del cuerpo hacia abajo, de modo que la mamá puede estar despierta durante el momento del nacimiento de su bebé y pueda ver a su bebé. Si yo durmiera a la paciente completamente antes de hacer una cesárea, pues la paciente no puede ver a su bebé y a lo mejor el bebé también me sale dormido. Entonces no puedo darle una anestesia general a una cesárea, pues que es un evento pues, programado y con algo de tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando yo estudio la inervación, le pido al anestesiólogo que le ponga una sedación o una analgesia, una anestesia de la mitad para abajo. Y si yo coloco una anestesia a nivel de L2, L3, a nivel de la columna, voy a dormir nada más de la mitad hacia abajo y la paciente va a poder estar despierta. Cuando yo tengo una paciente con endometriosis o con dolor pélvico crónico que nos hace que cuando hay una menstruación sea sumamente dolorosa, todos tuvimos una compañera en la escuela que faltaba luego a las clases por el dolor de la menstruación. Bueno, eso se llama endometriosis, es una patología, se tiene que atender. Y hay una cirugía que se utiliza en la laparoscopía que se llama LUNA, que es la ablación de los nervios uterosacros. Son siglas en inglés, que es Laparoscopic Uterosacro Ablation. ¿Okay? Esta ablación de los nervios uterosacros es prácticamente, técnicamente, quemar los nervios que llevan la sensibilidad al útero para quitar el dolor de la menstruación. Es una cirugía que dura 5 minutos, que no necesito abrirle a la paciente ninguna incisión. Entro con una cámara a través del ombligo y con una pinza de 5 milímetros, quemo esos nervios y le quito el dolor de la menstruación a la paciente sin ninguna repercusión. Entonces, son conocimientos anatómicos que nosotros sabemos acerca de un órgano al que nosotros nos dedicamos y que nos permiten resolver una condición clínica muy importante para los pacientes. Por eso es importante conocer la inervación. Los nervios uterosacros llevan a cabo la inervación sensitiva del útero y por eso nos funciona para mejorar el dolor. Conclusiones: es importante conocer las características normales para poder reconocer así las alteraciones. ¿Okay? Si yo conozco perfectamente lo que es normal, para mí va a ser muy sencillo saber cuando algo no es normal. A lo mejor puedo no ser experto en el tema, pero decir, ¿sabes qué? No sé qué sea esa patología, pero normal no es, porque yo conozco perfectamente lo que es normal. Saber en dónde puedo yo detener una hemorragia. Cuando tú tienes una ruptura de la tubería del baño del piso de abajo de tu casa, se rompe la tubería, se empieza a salir el agua, pues te corres y cierras la llave de paso de la entrada de tu casa y asunto arreglado, ya no hiciste una inundación. Cierras la llave, le llamas al plomero, arregla tu baño y ya después le puedes abrir la llave. Pero si yo no conozco dónde está la llave de paso de mi casa, pues voy a tener una inundación y el plomero nunca va a poder trabajar y pues no vamos a cambiar el baño y esto se hace un caos. Así se mueren los pacientes. Si yo tengo una hemorragia de la arteria uterina porque cuando estaba haciendo la cesárea sin querer le jalé de más y rompí la uterina y empieza a sangrar como loco, pues entonces yo presiono la hipogástrica, la ilíaca interna, que es un vaso sanguíneo que lleva la irrigación de la uterina, detengo la hemorragia, reparo el vaso uterino que rompí y después vuelvo a abrirle la llave para que todo regrese a la normalidad. Entonces, conocer la anatomía de la irrigación de un órgano nos permite prevenir o controlar una hemorragia en un accidente quirúrgico. ¿Okay?
Detección de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos o los ganglios linfáticos son los que se llevan las patologías, los que se llevan las infecciones, los que se llevan el cáncer, los que es como una especie de drenaje. Cuando yo conozco los ganglios linfáticos en un proceso inflamatorio, entonces yo puedo asumir o sospechar en qué órgano está la lesión o está el daño, ¿no? Si yo de repente un paciente llega conmigo y me dice, oye, tengo unos ganglios en la ingle, tengo unos ganglios a nivel de las ingles, entonces yo puedo asumir que a lo mejor o tiene un cáncer en el útero, o tiene una infección en el útero, una sífilis, una gonorrea o en el testículo, porque los ganglios inguinales son los encargados de llevar la patología de los órganos pélvicos. Entonces, conocer las cadenas ganglionares nos ayuda a identificar o inferir en dónde se encuentra la patología. Y por último, pues la analgesia, ¿no? Yo creo que la principal obligación que tiene un médico o el principal problema que va a tener un médico al enfrentarse a una enfermedad es el dolor. El paciente los va a buscar a ustedes porque tiene dolor seguramente. Es el motivo de más del 80% de las visitas al doctor, el dolor. Si yo curo al paciente pero no le quito el dolor, el paciente no va a estar satisfecho con su atención. Yo creo que lo principal que tenemos que tener nosotros sí es curar la enfermedad, pero también es importante pensar en el dolor del paciente. Si yo tengo una paciente que tiene dolor cada vez que tiene su menstruación y no puedo curar el dolor, entonces no estoy haciendo mi trabajo completo, ¿sale? Conocer la analgesia y sus efectos es importante también en esta área, y la inervación de los órganos nos permite controlar ese tipo de efectos. Bueno, y con esto terminamos la primera clase. Espero que haya sido de su agrado. Voy a mostrarles unas imágenes que en mi opinión son importantes van de la mano con este primer tema que vimos, este primer órgano que les mostré cómo se debe de describir, y vamos a ver un poquito acerca de lo que veremos en las próximas clases. En esta imagen del lado izquierdo superior, en la parte superior izquierda, mostramos un útero normal. ¿Cómo se ve un útero en condiciones normales? Porque es un útero sano, es un útero que no tiene una característica patológica muy evidente. Esta paciente era una paciente con un quiste, ya le habíamos quitado el quiste, y se muestra la forma del útero como una pera invertida, se ven las trompas con mucha claridad, la pinza está sosteniendo una de las trompas, el ovario se alcanza a percibir del lado izquierdo. En la imagen del lado derecho se ve el ovario izquierdo perfectamente bien, es esa pequeña imagen blanca que parece una nuez de Castilla. Se ve líquido en la parte posterior del útero. En la parte inferior del útero se ve el colon, esa imagen amarilla con blanco que se ve, ese es el colon, el recto sigmoides. En la parte anterior del útero se ve la vejiga retraída. Cuando nosotros operamos ponemos una sonda urinaria para que se desinfle la vejiga y no la vayamos a lastimar, ¿ok? Y en el centro lo que está presionando la pinza o el aspirador en medio, ese es el cuerpo del útero. Y si se dan cuenta, después de ver una imagen normal del útero, vean los colores, vean la consistencia que se alcanza a ver en esa imagen, pueden observar cómo se ve normal. Y en la parte de abajo tenemos dos úteros enfermos, ¿no? En el lado izquierdo tenemos en la imagen inferior izquierda, tenemos un corte sagital del útero. En el corte sagital nosotros podemos ver con mucha claridad la columna vertebral, se ve el útero que tiene una patología que se llama miomatosis uterina, se ve el recto con mucha retracción y la vejiga se ve totalmente presionada, se ve ahí como aplastadita esta vejiga, es de color blanco porque el líquido en resonancia magnética se ve de color blanco, y el útero con una gran cantidad de miomas. Cuando nosotros vemos la imagen de en medio, del centro abajo, esa es la patología. Cuando nosotros ya sacamos el útero del cuerpo de esa paciente, lo sacamos en pedacitos pequeños morcelados, que se llama un útero morcelado, y vean la cantidad. Si recuerdan cuánto les dije yo que pesaba el útero, pesaba 40 a 90 gramos, y lo que yo tengo en mi mano, esa pieza de patología, no tengo yo ojos de pesa ni ojos de báscula, pero sin duda esa patología no pesa 40 o 50 gramos, esa patología pesa más de 1 kilo, y esa es la patología que nosotros extrajimos en este caso. Y por último, en el lado derecho inferior,
vemos un útero con cáncer, ¿no? Es un útero que no tiene las características de un útero sano, los ovarios se ven bastante afectados, incluso tiene una perforación uterina esa pieza patológica, porque con mucha facilidad se rompen los úteros que tienen cáncer. Ese es un útero con una enfermedad maligna. Entonces, con la imagen, sin que ustedes tengan que tocarlo, sin que ustedes tengan que estar presentes, simplemente con la imagen y con lo que ustedes ya aprendieron de un útero normal, pueden describir cómo esa patología no es normal, ¿ok? Estas son imágenes muy importantes. Cuando nosotros atacamos bien un tema, o cuando nosotros atacamos bien un padecimiento, podemos evitar este tipo de enfermedades como las que están viendo ustedes en estas imágenes. La que sigue, por favor. Esto es lo que debe de dar el útero. Esto es lo que debe de dar el útero. El útero nos debe dar bebés, ¿ok? No enfermedades. Y cuando nosotros conocemos la anatomía, conocemos la fisiología, conocemos la anatomía clínica, vemos todos los aspectos importantes, podemos tener estas imágenes tan bellas que nos muestran pues, lo que hace el útero cuando está sano, ¿no? El útero da vida, el útero nos da estas bellezas de imagen. Y bueno, con esto quiero yo terminar el tema. Para la próxima clase les voy a pedir que revisen, que nos envíen dos artículos que hablen de variantes anatómicas normales en los órganos reproductores femeninos, variantes anatómicas. Hay algo que se llama úteros bidelfos, hay otros que se llaman úteros arcuatos, úteros bicornes, eso se llaman malformaciones müllerianas. Hay variantes o agenesia de útero, por ejemplo. Quiero que me digan, de acuerdo a lo que ustedes entendieron de la clase, de lo que es una variante anatómica. Recuerden que una variante anatómica es algo que sale de la normalidad o de lo que con mayor frecuencia encontramos en una disección anatómica, pero que no es patológico, ¿ok? Ojo con eso, porque si ustedes me mandan una variante anatómica que es patológica, eso ya no es una variante anatómica, eso ya es una enfermedad, ¿ok? Variantes anatómicas, es muy importante que ustedes describan si esa variante anatómica es patológica o es una variante anatómica normal, ¿sale? Un ejemplo de variante anatómica normal es el útero en retroverso flexión, ¿no? Un útero que está en anteverso flexión está doblado hacia la parte anterior y un útero que está en retroverso flexión está doblado hacia la parte posterior. Que es una variante anatómica totalmente normal, no tiene ninguna repercusión clínica, las pacientes ni siquiera se darían cuenta que tienen un útero en retroverso flexión o anteverso flexión. Y eso es un ejemplo de variante anatómica normal. Les voy a pedir que me manden un artículo, ya platicaremos ahorita en la discusión del tema, que me manden un artículo en relación a variantes anatómicas normales de los órganos femeninos. Y el segundo tema del cual ustedes pueden elegir, ya sea uno u otro, del artículo es un embarazo ectópico, ¿ok? Hay variantes de embarazos ectópicos múltiples, hay embarazos ectópicos cornuales, embarazos ectópicos ováricos, embarazos ectópicos cervicales, embarazos ectópicos pulmonares o no sé, donde ustedes lo quieran encontrar, artículos que hablen de embarazo ectópico. Esta finalidad, este ejercicio de los artículos es algo que a ustedes les va a ayudar. Realmente a mí no me interesa que sean investigadores, ni que publiquen en el Journal Medic, ni en el New England. Simple y sencillamente quiero que me manden su artículo que les haya parecido interesante, que quieran comentar en la clase. Si ustedes van a mandar un artículo que no van a leer, que no van a comentar en la clase, que no tienen ni idea de dónde salió el artículo, ni mucho menos, preferiría que no lo hagan, preferiría que no lo manden, porque queremos a alguien que nos aporte, ¿ok? No es una actividad que les lleve mucho tiempo. Tampoco les voy a pedir un artículo de 20 hojas, no les estoy pidiendo un número de hojas de artículo, ni una dimensión especial de artículo. Lo que a ustedes les llame la atención, pero que lo lean, que lo analicen, que vean dónde se hizo, por qué se hizo, etcétera, para que nosotros discutamos 2 o 3 artículos en la próxima clase de estos 2 temas que les mencioné, ¿ok? Y bueno, por último, los órganos que estaremos viendo a lo largo del curso, en los cuales ustedes ya pueden empezar a investigar, ya pueden empezar a estudiar y ya pueden tratar de aprender, es el útero que ya vimos ahorita, el útero con los ovarios, que eso ya lo vimos, que va a venir seguramente en el examen, los riñones, que son órganos bilaterales que tienen ciertas características distintas al útero, los pulmones, que son órganos también un poquito importantes en la fisiología del cuerpo humano, y el hígado. Son 4 órganos que vamos a ver a lo largo de este curso
que necesito que ustedes describan perfectamente, que ustedes analicen perfectamente y que nos va a aportar información importante para su examen final, ¿ok? Esos 4 órganos son los que veremos a lo largo del curso. Ya los pueden ir estudiando, ya pueden ir investigando, ya pueden bajar videos o pueden bajar láminas o dibujos o imágenes que les ayuden a aprender a memorizar estos órganos, y con eso iremos evaluando todo este curso. Bueno, con esto terminamos. Yo les agradezco mucho la atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. La finalidad, les repito, de esta dinámica es que ustedes puedan retrasar, adelantar, repetir probablemente algunos conceptos o algunas situaciones humanas o errores que yo pudiera tener al momento de dar esta clase. Se van a encontrar, se van a ver en el video. Habrá quienes pidan a sus papás, a sus familiares, a sus tíos que son médicos, que analicen mi trabajo, que analicen mi clase. La verdad es que no tengo ningún inconveniente con que me hagan las observaciones pertinentes. Agradeceré muchísimo que me retroalimenten con sus correos, con sus mensajes o con otras ideas que ustedes quieran que nosotros vayamos tocando en estos temas que vamos a ver a lo largo del curso. No pretendo que ustedes se vuelvan anatomistas en un curso de 16 semanas. Yo llevo más de 10 años en esto de la medicina y sigo aprendiendo anatomía. Cada que yo les doy una clase, cada que yo les explico un órgano, cada que yo les explico una terminología, yo me tengo que volver a poner a estudiar. Yo sigo aprendiendo anatomía, por eso no pretendo que en este curso se vuelvan anatomistas. Simplemente pretendo que cambien un poquito el chip, que cambien su forma de pensar, que cambien su forma de estudiar, que aprendan nuevamente a ejercitar su memoria, que aprendan a ejercitar su capacidad descriptiva, y que con esto nosotros podamos darles una pequeña introducción, una pequeña patadita hacia la carrera de medicina. Lo que nosotros vamos a ver en 16 semanas de curso, estos órganos, estos sistemas que vamos a describir, esta anatomía estructural, topográfica, fisiológica que vamos a ver en 16 semanas, cuando ustedes entren a la carrera la van a ver en una semana. Esto que vimos en un curso de 16 semanas será la primera evaluación de la primera semana de su curso de anatomía en primer semestre de la carrera. Es solamente un entrenamiento, es solamente un calentamiento para entrar a la carrera, donde tienen que mejorar su forma de estudiar, tienen que olvidarse de las preguntas, de que su papá les pregunte las multiplicaciones, las restas, las divisiones, quién descubrió América y demás. Yo sé que vienen de un sistema escolarizado, de un sistema presencial, de un sistema muy poco autodidacta, pero en medicina necesitamos modificar esta forma de estudio, y solamente los mejores de este curso premédico van a poder tener acceso a esta facultad, a esta carrera. Y este curso solamente es tratar de introducir la terminología, la forma de estudio, la capacidad descriptiva a sus vidas, ¿ok? Esta es la primera clase. Tendremos 5 clases más teóricas, 5 clases más prácticas. Tendremos evaluaciones escritas, tendremos evaluaciones prácticas. Les pediremos múltiples actividades para que ustedes nutran este curso. La evaluación específica de este curso virtual que ustedes van a tener en este semestre, esta nueva normalidad que nos pide el gobierno, la sociedad, el mundo, con la pandemia que estamos viviendo, la evaluación de este curso no va a ser para mí. La evaluación de este curso va a ser para ustedes, porque ustedes son los que van a aumentar o enriquecer este curso. Definitivamente ustedes deben de conocer muchísimo más de tecnología que yo, deben de tener muchísima más información virtual o de videos o de imágenes que yo. Dominan mucho más las redes sociales, dominan mucho más la red que yo, pero vamos a tratar de que eso sume. No vamos a tratar de criticar ni de tirar el trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo los profesores, que no estábamos tampoco acostumbrados a dar esta dinámica de clase, sino vamos a tratar de enriquecer, y que el curso y la evaluación que ustedes hacen hacia nuestro trabajo sea una autoevaluación. Ustedes podrán tener el mejor curso de anatomía porque ustedes así lo quisieron y porque ustedes así lo fueron nutriendo. Entonces yo los invito a que en esta ocasión, y a diferencia de otros semestres, que muchos de ustedes que ya estuvieron conmigo el semestre pasado y vivieron esta migración de este sistema híbrido, tratemos de borrar lo que pasó en el pasado. Si les gustó el curso o no les gustó el curso, vamos a tratar de que este curso sea un curso nuevo, y que todo lo que ustedes comenten
Créanme que lo tomamos en cuenta. Yo reviso todas y cada uno de los comentarios que ustedes hacen. Son comentarios anónimos, son comentarios que no van a tener una repercusión sobre su calificación y sobre su entrada a la carrera, pero son comentarios que a nosotros nos permiten mejorar lo que estamos haciendo por ustedes, ¿ok? Si yo estoy aquí y el doctor Omar estamos aquí es porque ustedes así lo pidieron y esperamos que este curso sea de su agrado. Quedo a sus órdenes, ya tienen mis teléfonos, ya tienen mi contacto, mi correo y la disposición de mi tiempo en la medida de lo posible. Recuerden que el doctor Omar y yo somos médicos también, ejercemos la carrera de medicina, ejercemos nuestra especialidad, somos médicos que están ocupados en la mayor parte del tiempo, pero que nos vamos a dar el tiempo que sea necesario para atender sus preguntas y tratar de colaborar con su entrenamiento de este curso premédico. Les agradezco mucho y les repito mi nombre, soy Roberto Alonso Cordero Brieño, estoy a sus órdenes y nos vemos pronto.